librado de la potestad de las tinieblas. Testimonio de Emmanuel Amos Eni, de Nigeria. El testimonio de la vida y la conversión de un gran hechicero africano de Nigeria, Emmanuel Amos Eni, del libro, librado de la potestad de las tinieblas. Esta es una historia de las obras de Dios, de sus obras poderosas, maravillosas y misteriosas. Lo hago para obedecer la orden que me fue dada por Jesucristo, y da testimonio de lo que he hecho por ti. Se cree generalmente que la desgracia es un acto del destino, y que no podemos hacer nada para cambiar los eventos de nuestras vidas. Esto es válido hasta cierto punto, pero en el caso de un hijo de Dios, Él tiene un plan para su vida. Proverbios 16:9. La implementación de este plan depende de varios factores: nuestra intimidad con Dios, la idea que tenemos de la meta final de la vida, y el entorno social y espiritual en la que nos encontramos. Un número de factores externos están tratando de influir en el curso de su vida. La crisis se produce cuando usted entrega su voluntad, ya sea a lo bueno o lo malo. Es posible amar u odiar. Tal vez quieras entender o no entender. La voluntad de obedecer es la mayor fuerza de un cristiano nacido de nuevo, mientras que la voluntad de desobedecer es la fuerza más destructiva del pecador. Cuando un niño es dejado solo en el mundo, que es controlado por uno de estos dos poderes, buenas o malas, correctas o incorrectas, es Dios o el diablo. Cada uno se enfrenta a estas dos potencias en la vida, y cada uno debe elegir la vida que debe llevar. Creo que es lo que dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Usted estará de acuerdo en que la persona más querida y más cercana al corazón de un niño es su madre. Un huérfano es un niño desafortunado, mucho más expuesto a los ataques del diablo que un niño que tiene padres. Una madre proporciona una protección del cuerpo y el alma, pero es una doble tragedia cuando un niño pierde a ambos padres, y más aún cuando las circunstancias de sus muertes son los más misteriosos. Aquí está mi testimonio. Capítulo 1. Mi vuelo a una nueva vida. Mi historia comienza hace 22 años en un pequeño pueblo llamado Ameria Iriegbuo Suitem, que depende de la región de Bende, que está bajo la autoridad del gobierno local en el estado de Imo. Mis padres no eran parte de los ricos, pero mi padre tuvo el privilegio de heredar 42 hectáreas de tierra de mi abuelo, una bendición que resultó en la mayor desgracia jamás registrada en la historia de la familia. Mi padre era muy envidiado por su familia cercana y lejana. Por razones desconocidas para mí, puede ser debido a su importante herencia de la tierra. Éramos una familia feliz. Mis padres tuvieron 4 hijos: Amor, Margaret, Emmanuel y Chinyere. Después de tener sus 2 primeras hijas, mis padres habían esperado 14 años antes de tenerme a mí, su único hijo, y, más tarde, a mi hermanita Chinyere. Esto permitió a mi familia disfrutar de una verdadera felicidad. Pero esta felicidad duró poco, como ocurrió la primera tragedia. Mi madre, una mujer llena de amor y ternura, murió. Dicen que fue la brujería que la hizo morir. 4 años más tarde, fue mi padre quien murió. También, en su caso, su muerte fue atribuida a un mal hechizo que había sido echado. 2 años después de la muerte de mis padres, Amor, mi hermana, desapareció misteriosamente, y Margaret, la segunda hija de mis padres, se volvió loca. Era una cadena de tragedias en la vida de una familia humilde, hasta entonces feliz. A mi hermanita Chinyere y a mí, nos enviaron con nuestros abuelos. Fue entonces que terminé la escuela primaria y fui admitido en el colegio elemental. Hice 3 años, pero tuve que dejar mis estudios, por falta de dinero para pagar la matrícula escolar. Poco después, mis abuelos murieron también. Después de todas las ceremonias fúnebres, he oído que una persona desconocida se llevó consigo a mi hermanita Chinyere, y siendo sometido a abusos terribles, me vi obligado a regresar a la casa de mi padre, y viví solo, como puede vivir un niño de 13 años con enemigos de su padre, que por lo tanto también son sus enemigos. Como estaba ansioso, todos estos acontecimientos parecían haberme conducido al final de una vida que no valía la pena vivir. ¿Había alguien que se preocupe por mí? ¿Había alguien que mire las penurias de un niño? Un día, me encontré con un amigo que había conocido en la escuela primaria. Se llamaba Chinedu Monokwe. Chinedu me amaba mucho. Él había escuchado de todas las desgracias que me habían llegado. Él me presentó a sus padres, que me recibieron cordialmente y me adoptaron como su segundo hijo. La vida volvía a ser normal. Se veía bien para mí. Otra vez estaba feliz. Sabía que el Dios que rezaba mi madre cuando ella estaba viva, en algún lugar existe, porque me dio nuevos padres. Al menos eso es lo que yo pensaba. Esta felicidad duró casi 2 años. Entonces el diablo atacó de nuevo. Chinedum y sus padres hicieron un viaje a Umuahia,
y su auto se estrelló contra un camión que transportaba tierra. Chinedum y sus padres murieron instantáneamente. Al oír esta noticia, me desmayé. No pueden imaginar mi dolor. Tenía que sobrevivir durante la ceremonia fúnebre, haciendo mandados y proporcionando madera para quienes cocinan. Entonces regresé a la casa de mi padre, haciendo tareas domésticas para poder alimentarme. Continué haciendo pequeños trabajos en la granja, en los jardines, yendo a pescar con los ancianos, hasta el día en donde un hombre en mi barrio me contrató para trabajar en su granja, por un salario de miseria. Me hizo una serie de preguntas. En primer lugar, me pidió que le muestre las tierras de mi padre. Luego me propuso darle una parte de estas tierras. Luego dijo que el salario del trabajo que haga para él sería una comida por la noche en su casa. Pero, ¿cómo podría dar un chico de 15 años las tierras de su padre? Entonces, ¿con qué derecho podría un niño de esta edad dar estas tierras a alguien, incluso si era un pariente cercano? Me negué a sus peticiones. Quedó enojado, juró que iba a matarme en el bosque. Tuve mucho miedo, huí y clamaba por ayuda. Lamentablemente, no vino nadie, porque estábamos en un lugar remoto en el bosque, pero fue Dios quien vino a mí para ayudarme. El hombre me persiguió con su cuchillo, pero yo era joven. Era demasiado rápido para él. Caí en una profunda zanja, de cerca 1,80 m, y la hierba me cubrió. Él me buscó, luego renunció después de algún tiempo. Más tarde, me salí de la zanja y regresé a la aldea por otro camino. Relaté lo que había sucedido a los ancianos de la zona, pero no se hizo nada. Esta es la triste condición de los huérfanos. Este evento había despertado un genuino odio en mi corazón joven. Nadie me amó, no se preocupaban por mí. Me preguntaba por qué habían querido matarme, aunque sabían que no tenía padres. Mi vida estaba llena de sufrimiento. Ahora sé que era Dios, en su amor, que impedía al diablo sugerirme que me matara. Me dirigí a la iglesia, y me convertí en un miembro pleno de la Asamblea de Dios en mi pueblo. Desafortunadamente, nadie se ocupó de mí. Sin embargo, algunos miembros de la iglesia me conocían. Es importante tener en cuenta que me convertí en un miembro de esta iglesia, sin saber siquiera de Jesucristo. Nunca supe lo que significaba nacer de nuevo. Si usted está en la iglesia de Jesucristo, en la situación que estaba yo, da tu vida al Señor Jesucristo. La Escritura dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primero de San Pedro 5:7. Estaba en medio de todas estas pruebas y sufrimientos cuando Alicia hizo su aparición. Alicia era una joven que había conocido en la escuela primaria. Ella era 5 años mayor que yo y vino del mismo pueblo. Estábamos en la misma clase, sentados en el mismo banco, y nos hicimos muy buenos amigos. Durante estos amores de la infancia, prometimos casarnos cuando fuéramos grandes. Era ridículo. Un niño de 11 años, sin los padres o la educación, que no tenía suficiente para comer, haciendo una promesa de matrimonio con una niña 5 años mayor. Alicia se trasladó a Akure a graduarse de la preparatoria y me envió decenas de cartas de amor. Cuando vi nuevamente a Alicia, yo tenía 15 años y ella 20 años. Había terminado la secundaria y trabajaba en Standard Bank, que ahora se llama el Primer Banco, en Lagos, donde vivían sus padres. Alicia, quien había conocido lo que había sucedido y quien sabía de mi condición, se aprovechó. Ella me convenció de unirnos en Lagos y me dio su dirección, con una suma de 50 nairas, moneda nacional de Nigeria. Fue una fortuna para un chico de 15 años que nunca había ganado más de 2 nairas por día. Era un maná celestial. Esto significó que Lagos debía ser un lugar maravilloso, donde estaba el dinero, y donde todo el mundo puede disfrutar de las cosas buenas de la vida. Entonces decidí que tenía que ir a Lagos para ganar mi propio dinero y también para adquirir riqueza. Para mí, ir a Lagos era la única forma de escapar, huir de los enemigos de mi padre, el hambre y todos mis problemas. Sí, huir de todo lo que estaba mal. Capítulo 2, la iniciación. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:20 y 21. La vida sin Cristo es exactamente descrita en los versículos anteriores. Dejé mi pueblo con 50 nairas y fui a la dirección que me había sido dado por Alicia. Estaba huyendo a la liberación, la libertad, el placer y todo lo que les acompaña. Pero con el tiempo, usted verá que está lejos de lo que imaginé en mi corazón joven. Cuando llegué a Lagos, todo era tan hermoso a mis ojos que la he comparado al paraíso. Sea lo que sea, vi a todos estos grandes y hermosos edificios,
y en cada cara pude ver la felicidad, que es lo que yo pensaba. La gente parecía muy ocupada, cada uno sobre su propio negocio. Me preparé y me dije, ahora, sé que yo soy libre. Vine a Adam Road, en la isla Victoria, y así fui recibido por Alicia y sus padres. Ellos me conocían y sabían de mi pasado, porque eran del mismo pueblo como yo, pero ellos no sabían nada de mi relación con su hija. Alicia me presentó a ellos como el hombre que ella había elegido para casarse. Los padres se sorprendieron, pero después de hablar con su hija, dieron su aprobación a condición de que se ocuparan de continuar mi educación. Alicia rechazó su propuesta y exigió que me permitan vivir con ella en su apartamento. Los padres no podían aceptar esto, pero ella insistió. Tenían una animada discusión sobre este tema durante 4 días y sometidos a una influencia inexplicable, dieron su consentimiento y me quedé a vivir con Alicia. Alicia era una chica muy bonita, me dijo que ella era contable en Standard Bank, y que quería hacerme rico y darme todo lo que necesitaba en esta vida. Ella me dijo, ¿por qué no establecerse y tener diversión? Después de todo, mi primera impresión sobre Lagos fue buena. Hace unos meses yo estaba en una pequeña choza en un pequeño pueblo, en medio del odio, sumido en el hambre y el sufrimiento. Ahora, vivía en una gran ciudad, en un apartamento bien amueblado, con una mujer bonita que había prometido darme todo lo que la vida me podría ofrecer. Ella me cubrió con regalos, dinero, ropa, amor, y mucho más. Nunca dudé de que había tantas cosas buenas en el mundo. El diablo es muy engañoso. Con razón la escritura dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. San Juan 10:10. Querido lector, el diablo nunca regala. Todo lo que le da, es el precio de tu alma. Este estado de euforia duró poco, porque después de un período de 3 meses, cosas extrañas comenzaron a ocurrir, misteriosas experiencias. Una noche, me desperté en lo más profundo de la noche y descubrí una boa constrictor a mi lado. Quería gritar, pero fue imposible. Algunas noches, me despertaba, y veía el cuerpo de Alicia tan transparente como una bolsa de plástico. Algunas noches, ella desaparecía y reaparecía. Otras noches, podía oír ruidos extraños, bailes en la sala de estar, etc. No podía soportar estos acontecimientos inquietantes. Por lo tanto decidí preguntar a Alicia. Su primera reacción fue violenta y me echó una severa advertencia. Ella me dijo, no me haga esta pregunta de nuevo o de lo contrario voy a tratar con usted. Yo sabía que mi vida estaba en peligro. Prefería sufrir bastante en mi pueblo en lugar de los seres que había descubierto. Tenía miedo de Alicia. Pasaron 2 días. Regresó con sonrisas y regalos, y me estrechó en sus brazos. Me dijo lo mucho que me amaba y quería cuidar de mí. Ella me animó a que no me asustara y prometió que me explicaría más tarde. Ella me llevó a un club nocturno y me recordó su promesa para hacerme rico. Me dijo, sé que algún día sabrás todo. Volvimos y la vida continuó entre nosotros como si era normal, pero dentro de mí sabía que estaba en peligro. ¿Cómo huir? Pero ¿dónde huir? Es importante señalar aquí que los padres de Alicia no sabían lo que ella era. A pesar de su corta edad, estaba profundamente involucrada en el ocultismo y el espiritismo. Me advirtió severamente que nunca les diga si quería mi vida. Querido lector, ¿te imaginas a una chica de 20 años cometiendo todas estas cosas? En el mundo exterior ella se veía una joven muy hermosa y de trabajo inofensivo en un banco grande, pero que era un agente del diablo. Hay un montón de chicas jóvenes al igual que Alicia en el mundo de hoy, como se verá más adelante en mi testimonio. Un horrible descubrimiento. Un día, después de que ella se había ido a trabajar, me decidí buscar en el apartamento. Tan joven como era, el piso estaba bien amueblado. Ella tenía 4 refrigeradores. Abriendo uno de ellos, vi los cráneos humanos y varios pedazos de cuerpos humanos, tanto frescos como secos. Había esqueletos detrás del techo. En otro rincón de una de las piezas, supe más tarde que era una de sus habitaciones. Vi una olla en el agua llena con sangre, con un pequeño árbol en mitad de la olla, una calabaza y un trapo rojo puesto al lado. Ya no tanto podía continuar. Ahora sabía que yo era un hombre muerto. Como yo no sabía a dónde ir para escapar, me abandoné a cualquier cosa que pueda suceder, ya sea de vida o muerte, y me decidí permanecer en silencio. Alicia volvió del trabajo y la forma en que me miró, yo entendía que ella sabía lo que había hecho en casa, mientras ella estaba en su oficina. Mi encuentro con el mundo oculto. Al día siguiente,
Ella me pidió que la siguiera a una reunión. Yo ya era un cautivo y yo no tenía otra opción. Nos dirigimos a un edificio muy grande situado fuera de Lagos. Este edificio tenía una sala de conferencias subterránea. Al llegar, Alicia me ordenó entrar al revés. Obedecí y fui al revés. Ella hizo lo mismo. La habitación era muy grande, y casi 500 jóvenes hombres y mujeres estaban sentados en un círculo. Sentado en un lugar elevado, había un hombre, que solo pudimos ver su cabeza, sin un cuerpo, y que era el líder. Algunos de estos jóvenes eran estudiantes, universitarios, o de secundaria, otros eran maestros, entre otros. Alicia apretó un botón en la pared, un asiento vino de la tierra y me senté. Ella empujó un nuevo botón, y otro asiento salió de la tierra. Se sentó allí. Ella me presentó a la congregación como nuevo miembro. Ellos me aplaudieron y me dieron la bienvenida. Como resultado de esto, Alicia recibió una promoción. No entendí nada de lo que discutieron durante la reunión. Al final de la reunión, mientras nos preparábamos para salir, el líder me pidió regresar solo al día siguiente. Este fue mi primer encuentro con el mundo de lo oculto. Esa noche, a 2 de la mañana, este es el momento donde habitualmente se reúnen todos los poderes de las tinieblas y sus agentes, y donde realizan sus operaciones peligrosas. Alicia me despertó y me reveló cosas fantásticas. Ella me dijo: no soy un ser humano ordinario, soy mitad humano, mitad espíritu, pero pertenezco principalmente al mundo espiritual. Lo que ves en mi habitación, es lo que uso en mis oraciones cada mañana, para que los espíritus me guíen durante todo el día. Sobre los esqueletos, voy a hablar más adelante. No dije una sola palabra. Ella me trajo algunos libros sobre los misterios del mundo, para que los lea. Con una mente inquisitiva, me decidí leerlos. En poco tiempo, estaba interesado. Ella vio inmediatamente que estaba interesado, y sin yo saber, envió mi nombre en una sociedad oculta en la India. Al día siguiente, como había sido mandado, fui solo en este grupo. Conocí a otras 9 personas, así como a algunos testigos. Tuvimos que ser iniciados. Nos llamaron al centro de la habitación y eran administradas las siguientes cosas. 1. Una preparación que parecía masilla se frotó sobre nuestros cuerpos. Este nos calificó para ser miembros de pleno derecho. 2. Nos dio a beber un vaso lleno de un líquido similar al aceite. Este nos cualificó para ser un agente. 3. Se nos frotó la cabeza con un polvo similar a la pólvora. Este nos calificó para el estudio de sus misterios. Sin yo saber, esta ceremonia de iniciación se registró también en la India y recibí una carta de ellos al día siguiente. En esta carta se me pidió que la carta la manchara con mi propia sangre y retornarla de la manera que me ordenan y no por correo. Así es, llegué al punto donde ya no podría regresar. Volver atrás habría significado la muerte, como siempre me recordaba. Y yo sabía que no había más esperanza para mí. La alianza con Alicia. Una mañana, ella me dijo que una ceremonia importante debe hacerse en la casa. A las 2 de la mañana, ella arrastró a su casa a un niño con vida, delante de mí. Ella arrancó con los dedos los ojos del niño. El llanto de ese niño me rompió el corazón. Entonces sacrificó al niño y lo cortó en trozos. Ella vertió sangre y carne en un plato y me pidió comer. Me negué. Ella me fija la mirada y al encontrarme es imposible describir lo que salió de sus ojos. Antes de que me dé cuenta de lo que estaba pasando, comencé no solo a comer la carne, sino también a chupar la sangre. Durante este tiempo, ella me dice: es una alianza entre nosotros. No dirás a cualquier ser humano en la tierra nada de lo que me verás hacer, ni nada de mí. El día donde usted rompa la alianza, se hará de ti. Esto significaba que iba a ser asesinado el día donde yo rompa esta alianza. Después de este evento, empecé a tener sensaciones extrañas dentro de mí. Ya había cambiado y ya no podría ser dueño de mí. Les doy una advertencia a las madres. ¿Sabes quiénes ayudan en tu casa? ¿Sabes sus vidas? ¿Cuidas bien antes de confiarles la vida de tus hijos? Usted se estará preguntando cómo Alicia fue capaz de encontrar al niño que ella había asesinado. Padres de familia. Por lo tanto, es importante conocer las vidas de aquellos que te ayudan en casa. Cuando Alicia vio que ella había logrado para atraerme completamente en el espiritismo, y que estaba haciendo rápidos progresos, estaba satisfecha y sabía que su misión estaba cumplida. Ella me encontró un apartamento, me ayudó a equipar, entonces se rompió nuestras relaciones. Pacto en la India, la sociedad oculta ubicada en Nueva Delhi, India me envió una segunda carta, pidiéndome que fuera a la India. En esta carta también se me pidió que haga lo siguiente: comer excrementos, comer ratas podridas, y tener relaciones sexuales con los espíritus durante la noche en el cementerio. Después de haber cumplido con estas peticiones,
nunca debería tener relaciones sexuales con ninguna mujer en la tierra. Yo les respondí que no tenía ningún visado y que no sabía cómo llegar a la India. En aquel momento había empezado a hacer negocios. Era un gran comerciante, pero a causa de estos poderes detrás de mí, no tuve ningún problema con aduanas. Comencé a tener un montón de dinero. Alimentos y bienes materiales me fueron más mesurados. Un día, cerré con llave mi apartamento y salí. Al regresar, abrí la puerta y vi a un hombre sentado en mi sala de estar. Me asusté. Él dijo, ¿eres Emmanuel Amos? Le respondí que sí. Me dijo, fui enviado para llevarlo a la India, así que prepárate. Cerré con llave y vine a sentarme con él en la almohadilla, listo para recibir la siguiente orden. Rápido como un rayo, me tocó y se desvaneció. Y después yo me encontraba en una gran sala de conferencia en Nueva Delhi, en India, en medio de una gran reunión de personas que ya estaban sentados y esperando por nosotros. Nos trajeron archivos donde mi nombre ya estaba registrado y me pidieron que firmara. Y así lo hice. Trajeron una bandeja que contenía carne humana cortada en trozos y un cuenco lleno de sangre. Se le dio una jarra vacía a cada uno, y un hombre sin cabeza llegó a verter la carne y sangre en las jarras. También quemó varios tipos de velas e incienso. El hombre sin cabeza dijo algunos conjuros y todos bebieron la sangre y se comieron la carne. Luego la reunión terminó. Mi iniciación en la India. Ahora llegó el momento de las pruebas que yo tuve que sufrir. Me enviaron a un valle de unos 200 metros de profundidad. Contenía varios tipos de peligrosos reptiles y bestias, que me estaban torturando. No debería llorar, porque si lo hiciera, habría fallado a mis exámenes, y la consecuencia sería la muerte. Después de 7 días de agonía, me salí de allí y me enviaron a un lugar que llaman la jungla de la India. Yo vi en esta selva diferentes tipos de aves demoníacas. Eran demoníacos porque algunos tenían cabezas de perros, otras cabezas de gatos, etc. Sin embargo tienen alas. Hay una cueva en la selva, y solo estas aves demoníacas pueden abrir esta cueva. Luego abrieron la cueva y caminé. Me cuesta describir lo que vi. Había allí criaturas terribles. Algunos parecían a los seres humanos, pero con colas y sin rostro humano, etc. Este era otro lugar de la tortura. Para describir mejor esta tortura, puede decirse que era casi el infierno. Estaba en este estado durante 7 días. Y luego se me hizo salir. Entonces se me envió a una biblioteca muy grande que contenía grandes volúmenes de místicos libros para ser estudiado. Entonces seleccioné 2 libros. Uno se llamaba Abisinie, que significa destrucción, y otro Asinia, que significa dar la vida o preparar. Más tarde, me dio otros libros. Me pidió que me prepare una habitación a mi regreso a Nigeria, y coloque las siguientes cosas: una olla de mi país, llena de sangre humana y que contenga un árbol vivo, un cráneo humano, plumas de buitre, pieles de animales salvajes, una piel de boa, y trozos de laterita brillante, dispuestas junto a la olla. Necesitaba beber todas las mañanas sangre de la olla, pronunciando un conjuro. Yo también recibí la orden de no comer comida preparada por los hombres, porque iba a estar harto de manera sobrenatural. Con estas instrucciones, regresaba a Nigeria de la misma manera que me había ido. Y yo obedecí lo que se solicitó. Al volver a casa en Nigeria me había ahora convertido en un elemento y un miembro de este mundo espiritual. Podría viajar a voluntad a cualquier parte del mundo. Según los libros que había traído, había espíritus que vivían en la zona. Ellos podrían aumentar mis poderes. También decidí probar. Me fui de mi casa. Hice unos encantamientos, invoqué el viento y desaparecí. Me encontré en el espacio y vi estos seres espirituales. Me han preguntado lo que quería. Les dije que quería poderes. Regresé a la Tierra 2 semanas después, tras obtener poderes de ellos. Como dije anteriormente, ya no podía controlarme. A pesar de todos los poderes que ya había recibido, todavía necesitaba más y más poderes. Entonces decidí ir al inframundo, para ver la realidad de lo que estaba escrito en los libros que me habían dado. Un día, fui a un lugar oculto, en el monte, pronuncié algunos conjuros indicados en los libros que ordenaron abrir el suelo. Se abrió la tierra y los demonios se crearon inmediatamente a unos pasos. Yo me encontraba en la escalera y bajaba al interior de la tierra. Él tenía una total oscuridad, que no puede ser comparada con una de las plagas de Egipto, como se describe en la Biblia. Vi muchas cosas que son difíciles de explicar. Vi encadenados, las personas utilizadas para ganar dinero. Su tarea es trabajar día y noche para proporcionar dinero a sus captores. Vi a algunos miembros de sociedades secretas de élite, que vinieron a hacer algunos sacrificios, y que regresan a la tierra con algunos regalos que les ofrecieron los espíritus que controlaban este lugar. Vi algunos líderes de la iglesia,
que llegaron a recibir poderes, como el poder decir algo y ser creídos sin ser cuestionado en su iglesia. Me quedé allí 2 semanas y regresé después de recibir más poderes. La gente veía en mí a un joven inocente, de confianza, pero no sabían que era peligroso. Hay mucha gente similar a nuestro alrededor. Solo aquellos que están en Cristo Jesús son seguras, en el verdadero sentido de la palabra. La alianza con la reina de la costa. Una noche, me decidí caminar junto a la parada de autobús de Ebutemeta. Vi una hermosa joven que estaba de pie allí. No le hice en algún momento el habla. Al día siguiente, pasando por allí, la vi parada en el mismo lugar. El tercer día que la vi todavía en el mismo lugar. Me llamó cuando pasé. Me detuve y me presenté a ella como Emmanuel Amos. Ella se negó a presentarse a sí misma. Le pregunté su nombre y dirección, pero ella simplemente se rió. Me pidió mi dirección, pero le di solamente el nombre de mi calle. Mientras que estaba a punto de irse, ella dijo que me iba a visitar un día pronto. Me digo, es imposible, no le di el número de mi casa, ¿cómo podría venir? Pero ella mantuvo su palabra. Una semana después de nuestro encuentro en la parada de autobús, escuché a mi puerta. Era ella, la joven misteriosa. Le di la bienvenida. Me preguntaba quién era esa mujer hermosa, y si ella sabía que estaba pisando en terreno peligroso. Tuve una conversación con ella, y luego se marchó. Después de esta primera visita, sus visitas se convirtieron en regulares, sin involucrarnos en ninguna relación. Me di cuenta que me visitó en un momento bien específico. No vino un minuto antes ni un minuto más tarde. Durante algunas de sus visitas, la llevé al bar Beach Lagos, el Paramount Hotel Ambassador, entre otros lugares. Al mismo tiempo, ella no me reveló ni su nombre. Decidí no preocuparme, porque sabía que nuestra relación no iba más allá de esto. Ya había recibido la orden de nunca tocar a una mujer. De repente, cambió la hora de visitas y me vino a ver en la noche. Ella me dijo, durante una de sus visitas, aquí llegó para usted a tiempo para visitarle. Nos quedamos juntos la noche allí y al día siguiente a las 8 nos fuimos. Condujimos un autobús, y pidió al conductor que pare cerca de la playa. Nos detuvimos y le pregunté, ¿a dónde vamos? Contestó, no se preocupe, usted sabrá dónde vivo. Ella me llevó a una esquina de la playa y sacó algo que parecía un cinturón. Ató el cinturón alrededor de nosotros, y tan pronto sopló una fuerza detrás de nosotros, nos empujó hacia el mar. Comenzamos a volar sobre la superficie del agua y luego nos sumergimos en el océano. Estimado lector, estas cosas me han pasado en mi cuerpo físico. En un momento determinado, fuimos bajo el lecho del mar. Me sorprendió ver que caminamos por un camino rápido. Fuimos en una ciudad poblada por personas que estaban muy ocupados. El mundo espiritual. Vi laboratorios científicos, laboratorios de estética industrial y un cine. En el otro lado de la ciudad, vi hermosas jovencitas y jóvenes apuestos. Yo no vi ancianos. Mi acompañante me presentó a ellos y ellos me dieron la bienvenida. Ella me llevó en un lugar llamado el cuarto oscuro, donde estaba la sala de secado y la sala de envasado. Luego me dirigió en una gran fábrica y un almacén. Entonces ella regresó a su residencia privada. Allí, ella me hizo sentar y me dijo, yo soy la reina de la costa y me encantaría trabajar con usted. Prometo darle prosperidad y todo lo que va con ella, la protección y todo lo que va con ella, la vida, y un ángel que te guíe. Ella apretó un botón y una mesa se levantó, con carne humana cortada en pedazos. Comimos juntos. En un momento hizo aparecer una boa y me pidió que la trague. Era imposible para mí. Ella insistió, pero no lo pude. ¿Cómo me podía tragar una boa viva? Ella recurrió a sus poderes y se lo comió. Aquí, ¿cuáles eran estas 3 alianzas? Carne y sangre humana, la boa y el ángel demoníaco, que debería garantizar que ningún secreto sería revelado. Pero el ángel recibió también el poder para disciplinarme si me salía y el poder que me traiga comida desde el fondo del mar, en cualquier momento, a la tierra. Le prometí obedecerla siempre. Después de esta promesa, me transportó a otra ubicación en el océano, esta vez en una isla. Había árboles, y cada uno de estos árboles tenía una función diferente. 1. Un árbol de veneno. 2. Un árbol para matar. 3. Un árbol para invocar, y 4. Un árbol para curar. Ella me dio el poder de convertirme en todos los tipos de animales que viven en el mar, como el hipopótamo, la boa constrictor o cocodrilo. Luego desapareció. Yo estaba en el mar durante una semana, y me volví a la tierra por uno de los medios mencionado anteriormente, es decir, en forma de un cocodrilo. Laboratorios del inframundo. Me quedé una semana en Lagos, luego me fui de nuevo al mar.
y estuve esta vez 2 meses. Fui a los laboratorios científicos para ver lo que estaba pasando allí. Yo vi a los psiquiatras y a los científicos que trabajaban con mucha seriedad. El trabajo de estos científicos es diseñar objetos hermosos, vistosos coches, armas ultramodernas, entre otras cosas, y también conocer el misterio de este mundo. Si fuera posible saber la columna de este mundo, lo habrían sabido, pero gracias sean dadas a Dios, que esto es conocido solo por Dios. He visitado el taller de estética industrial, y vi muchas muestras de ropa, perfumes y diversos tipos de cosméticos. En el plan de Lucifer, todas estas cosas están diseñadas para distraer a los hombres de Dios Todopoderoso. Yo vi también diferentes tipos de sistemas de alarma, computadoras y equipos electrónicos. También había un televisor que podía reconocer a todos los que del mundo son cristianos nacidos de nuevo. Es que puede ver la diferencia entre los que simplemente asisten a las iglesias y los que son cristianos verdaderos. Luego pasé al cuarto oscuro y la sala de secado. El laboratorio cuarto oscuro es el lugar donde matan a cualquier miembro desobediente, vaciándolo de su sangre. Luego envían a la persona a un taller donde es triturado y pulverizado. El polvo se embarca entonces en un taller donde se pone en bolsas, disponibles para los brujos locales, que vienen buscando aprovechar sus fetiches o pociones. Había cosas todavía difíciles de explicar por escrito. A pesar de todos los poderes que tenía, no era todavía muy calificado para cumplir con Lucifer. Estaba calificado para ser su agente. Sin embargo, me alegre que ahora poseía poderes y ser capaz de lidiar con las cosas y desafiar y destruir a voluntad. Me preguntaba si podría haber en algún lugar otros poderes para adquirir. Capítulo 3. El reino infernal. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. San Juan 10:10. Tras ser devuelto a Lagos, continué cuidando de mi propio negocio, y después de 2 semanas, fui de nuevo al mar. La reina de la costa me dio lo que ella llamó mi primera misión. Tuve que ir a mi pueblo y matar a mi tío. Era un hechicero curandero importante y poderoso que, según ella, fue responsable de la muerte de mis padres. Obedecí y le he visitado, pero al nunca haber matado antes, no tuve el coraje para matarlo. Me contenté de destruir sus pociones y eliminar todos sus poderes. Como resultado, definitivamente perdió a todos sus clientes. Volví a dar cuenta de mi misión, pero se volvió furiosa contra mí. Me dijo que me merecía la muerte por desobedecerle, pero porque ella me amaba, ella me remitió en el mismo pueblo para matar a 2 ancianos, que según ella, habían sido cómplices en el asesinato de mis padres. No sé si era para castigarme por desobedecerle, pero yo le obedecí. Regresé en el pueblo y yo arreglé para matar a estos hombres y envié su sangre a ella. Como resultado de las misteriosas circunstancias de su muerte, los ancianos del pueblo fueron a otro poderoso hechicero, curandero, quien envió un rayo para la búsqueda del asesino. Por desgracia para estos hombres, me encontré con el hechicero en el plano espiritual, donde fue a ver a los espíritus, y le advertí que no dijera nada si deseaba su vida. Volvió a decir a los ancianos que volvieran a casa para suplicar por uno de sus hijos que habían ofendido, y no reveló mi nombre. El rayo que había enviado regresó y golpeó a los hombres, a algunos matando e hiriendo a muchos. Después de esta primera acción, los poderes que poseía comenzaron a manifestarse. Fui capaz de distorsionar una chica que me negó su amistad, entre otras cosas. Mi encuentro con el diablo. Más tarde, volví a Lagos. Un día, una joven llamada Nina vino a verme. Nina, cuyos padres eran del estado Anambra, era una chica muy guapa, que pasó la mayor parte de su tiempo bajo el mar, que está en el mundo espiritual submarino. Era un entusiasta de la reina de la costa y una gente muy desagradable. Odiaba a los cristianos desde las profundidades de su alma y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para combatir lo que fuere cristiano. La conocí por primera vez durante una visita en el mar. Nina vino a enviarme a una comisión para la reina de la costa. Salimos de inmediato y a su llegada al destino, me enteré que había que tener un encuentro con Lucifer, es decir, Satanás. En esta reunión, nos dio las siguientes instrucciones: para luchar contra los creyentes y no con los incrédulos, porque los no creyentes le pertenecían ya. Tan pronto como él había dicho esto, uno de nosotros preguntó por qué. Él respondió que era porque Dios lo había sacado de ese lugar debido a su orgullo, por lo tanto él no quiere que cualquier cristiano llegue al cielo. A lo largo de nuestras reuniones con él, siempre se negó a mencionar la palabra cielo. Siempre decía ese lugar. También nos decía que no debemos luchar con los hipócritas. Ellos son como yo,
dijo. Continuó su discurso y dijo que solo debemos luchar con los cristianos verdaderos. Dijo que su tiempo estaba cerca, y por lo tanto, tenemos que luchar como nunca antes para asegurarse de que ni una sola persona llegue a ese lugar. Entonces uno de nosotros dijo, hemos escuchado que Dios había enviado a alguien para salvar a la humanidad y traerlo a él. Satanás entonces preguntó, ¿quién es? ¿Qué? Alguien respondió, Jesús. Entonces, para nuestra sorpresa, Lucifer cayó de su asiento. Él gritó contra este hombre y le advirtió que nunca mencionara este nombre en cualquiera de nuestras reuniones, si deseaba su vida. Es cierto, en el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse. Filipenses 2:10. Y esto incluye también a Satanás. Después de este incidente, él nos animó y nos dijo que no se preocupen de las palabras de estos cristianos y que él, Lucifer, pronto llegaría a gobernar el mundo. Agregó que nos daría un lugar mejor, a los que eran sus agentes, para no sufrir como otros hombres y que reinaríamos con él. También dijo que, dado que el hombre amaba a todas estas novedades y todos estos objetos de luces, continuaría con su fabricación, para asegurarse de que el hombre no pase su tiempo con Dios. Satanás dijo que utilizaría los siguientes medios para destruir a la iglesia. 1. El dinero. 2. Las riquezas. 3 mujeres. Al final de su discurso, cerró la reunión. Este fue mi primer encuentro con Satanás. Más tarde hubo otros. Al salir, la reina de la costa, que se manifestaba ahora en diferentes formas, me invitó a su casa. Ella colocó cenizas humanas y otros objetos dentro de los huesos de mis 2 piernas. Ella puso una piedra, no una piedra ordinaria, en uno de mis dedos y algo más en un hueso de la mano derecha. Cada objeto tenía una función en particular. La piedra en mi dedo me permitía conocer en el pensamiento a los que querían hacerme daño. El objeto en mi mano derecha me daba el poder de destruir, y aquellos que fueron colocados en mis piernas me hicieron endurecer más y me hizo más peligroso. También me dieron el poder para convertirme en mujer, bestia salvaje, pájaro, en gato, etc. Ella me llevó en uno de los laboratorios y me dio un telescopio, una televisión y una cámara de video. Estos no eran objetos ordinarios. Deberían utilizarse para detectar a los cristianos nacidos de nuevo y a quienes simplemente frecuentaban las iglesias. Por último, me dio 16 chicas que iban a ser mis agentes. Nina era una de ellas. Y volví a Lagos con todos los regalos que acabo de mencionar. El reino profano. Mi transformación en agente de Satanás me llené de orgullo sin más sentimientos humanos ni misericordia en mi corazón. Inmediatamente me puse a trabajar y destruí un edificio de 5 pisos. Se hundió en el suelo con todos sus ocupantes. Esto pasó en Lagos en agosto de 1982. El contratista fue encontrado responsable por no pedir buenos fundamentos, y lo pagó caro. Muchas destrucciones que pasan en el mundo de hoy no son causados por el hombre. El trabajo del diablo es robar, matar y destruir. Repito, Satanás no hace ningún regalo gratis. Empecé a causar accidentes en las carreteras. Deseo informar de un caso, el de un joven converso que comenzó a dar testimonio de su conversión y liberación. Hizo mucho mal en el mundo espiritual debido a esto. Por lo tanto empecé a cuidar de él. Un día, subió a un autobús con destino a Lagos. Se fue a una reunión donde iba a dar su testimonio. Mientras que el autobús se desplazaba a gran velocidad, yo ejercí mi voluntad para que saliera de la carretera. Y esto fue lo que ocurrió. El autobús se fue contra un árbol. Todos los pasajeros murieron, a excepción de este joven convertido. Esto era en realidad milagroso, porque salió del vehículo a través del techo y comenzó a gritar: "No tengo nada, no tengo nada". Habíamos intentado impedirle testificar, pero fallamos. Gracias a la televisión, podíamos saber quién se había arrepentido y nosotros ejercíamos una persecución severa, para así hacerlo volver atrás. Si, después de 6 meses, falláramos, íbamos a su empresa para hacerla caer en quiebra. Si era un funcionario lo oprimíamos a través del jefe, y si era posible, nos asegurábamos de que su jefe finalice su contrato. Nosotros usábamos la constancia por su cabeza. Si, a pesar de todo esto, continuaba negándose a volver atrás, podríamos renunciar a él. Pero si llegara a retroceder, debía ser muerto, porque no podía tener una segunda oportunidad de arrepentirse. Destruí tantas vidas que Lucifer estaba muy satisfecho y me hizo el presidente de los hechiceros. Un mes después de mi nombramiento a esta presidencia, convocó a una reunión, y nos presentamos en esta reunión en la forma de pájaros, serpientes y gatos. Estas criaturas son utilizadas por las siguientes razones: A. Para transformarse en un pájaro hace los hechiceros más peligrosos. B.
El hecho de transformarse en gato hace a los brujos capaces de ponerse en contacto con los espíritus y hombres. C. El hecho de convertirse en rata permite a los asistentes entrar fácilmente en una casa, entonces por la noche, convertirse en fantasma, luego a la víctima humana, succionarle la sangre. La agenda de esta reunión tenía solo un único punto: cristianos. Luego programamos una conferencia sobre la brujería africana, que debía celebrarse en la ciudad de Benín en 1983. Lo publicamos en todos los periódicos y en todos los medios públicos. Todos los poderes de las tinieblas fueron movilizados, y estábamos seguros de que nada podría detener esta conferencia. De hecho, todo estaba bien planeado y nada se había pasado por alto. De repente, los cristianos en Nigeria comenzaron a orar y alabar a su Dios y todos nuestros proyectos fueron destruidos. No solo nuestros planes fueron destruidos, el reino de las tinieblas también estaba inmerso en una verdadera confusión. Como resultado, esta conferencia sobre brujería no podría celebrarse en Nigeria. Los cristianos deben entender que a medida que comienzan a glorificar realmente al Dios Todopoderoso, hay desorden y confusión, tanto en el mar y en el aire. Y los agentes de Satanás no tienen lugar de descanso. La oración es como tirar una bomba de tiempo en medio de ellos, y todo el mundo huye para salvar su vida. Si los cristianos entienden y utilizan el poder y la autoridad que Dios les ha dado, pudieran controlar el curso de los acontecimientos en nuestro país. Solo los cristianos pueden salvar a nuestra nación. Tras el fracaso de esta conferencia, que tuvo lugar más tarde en Sudáfrica, me llamaron en el mar. Cuando llegué, me dijeron que ahora debía vivir en el mar y que iba a visitar la tierra para operaciones difíciles. Me dieron una nueva misión: inventar fórmulas y pociones para brujas y curanderos. Me fue confiada la dirección de la sala de control, y la responsabilidad de hacer los regalos, es decir que tuve que abrir las iglesias llamadas iglesias de ropas blancas, casas de oración, tuve que hacer prosperar maternidades, aperturar tiendas y hacerlas prosperar, dar niños a las mujeres estériles y dar dinero. Explicaré lo que era. 1. Abrir iglesias de ropa blanca. Cuando un hombre se presenta para que le ayudemos a abrir una casa de oración y para hacer sanación, etc., le dábamos lo que pidió, bajo ciertas condiciones. A. Debe aceptar darnos 1 o 2 almas al año. B. Una vez que había llegado a un cierto nivel de responsabilidad en la iglesia, este hombre debe ser iniciado en nuestra sociedad. C. No se debe permitir en la casa de oración personas con los zapatos puestos. Si ha aceptado estas condiciones, entonces le dábamos algo que se asemejaba a una piedra blanca, huesos humanos, sangre y talismanes, todo el contenido en una misma olla. La orden era enterrar esta olla, con todo su contenido, antes de la iglesia, y plantar la cruz en la parte superior. Solo la cruz debe ser vista. Una vez que la olla fue enterrada, les dábamos el consejo de construir una piscina o tener un contenedor en el que los espíritus vienen regularmente al agua especial. Este es el agua que ellos llaman el agua bendita. Muchas personas, cuando son atormentadas por espíritus malignos, van a estos profetas para que les expulsen estos espíritus. En realidad, ellos solo les añaden nuevos demonios. Un demonio no expulsa a otro demonio. Esto es lo que hace entonces este profeta: ora por la persona, le da un paño rojo que debe colocar en su casa, y aconseja rezar siempre quemando con velas e incienso. De esta manera, la persona nos invita a entrar en su casa. A veces le pide a la persona traer una cabra, entre otras cosas, para ser sacrificado. Estos sacrificios son para nosotros venir y ayudar a curar al hombre. El profeta no tiene poder para curar o sanar. 2. Abrir una maternidad. Si una mujer vino a nosotros en busca de ayuda para abrir una maternidad y prosperar, acordábamos la siguiente condición: elegíamos un mes, durante el cual todos los niños nacidos en la maternidad morirían. Sin embargo, los niños del resto del año podrían vivir. Si la mujer acepta, también se le daba un talismán que atraiga a la gente hacia la maternidad. Hay maternidades similares en Onitsha, Lagos, etc. 3. Abrir nuevas tiendas. Cuando un hombre se acercó a nosotros para obtener ayuda en esta área, le hemos dado un anillo, a condición de que a ninguna mujer debería tener permiso de tocar. También tuvo que aceptar convertirse en miembro de nuestra sociedad. Si aceptó estas condiciones, nosotros nos encargábamos de llenar siempre a la tienda con los mejores productos y los más recientes. 4. Dar niños a las mujeres estériles. Cuando una mujer estéril consultaba a un curandero brujo después de presentar sus temas de queja, se le pedía traer lo siguiente: un gallo blanco, una cabra, la tiza del país y objetos destinados a cuidar bebés. Se le pedía salir y, en su ausencia,
El curandero brujo venía trayéndonos estas cosas. A continuación, se procede a realizar determinadas mezclas difíciles de explicar por escrito, que deben incluir las cenizas humanas. El brujo utiliza un talismán para preparar la comida para la mujer. Ella queda embarazada y da a luz a un bebé. Pero esto no era un ser humano normal. Si era una niña, ella podría vivir e incluso casarse, pero tenía que seguir siendo estéril toda su vida. Si era un muchacho, él podría vivir e incluso obtener una educación, pero morir repentinamente. Estos niños no viven para enterrar a sus padres. Me gustaría mencionar aquí que la mayoría de los casos de esterilidad son causados por demonios. Una mujer puede ser estéril en la tierra, pero dar a luz niños en el mar. Por eso, aconsejo a los hijos de Dios esperar solo en Dios, porque solo Dios da a los niños reales. 5. Dar dinero. Si un hombre venía a vernos para recibir dinero, le pedíamos que cumpla las condiciones siguientes. Le pedíamos que haga donación de una parte de su cuerpo. Alternativamente, si tenía una familia, le pedíamos que nos dé a su hijo. Si era soltero, nosotros le pedíamos que nos dé a su hermano mayor o a su hermano más joven. Lo que decidiera darnos debía venir de su misma madre. Es importante hacer hincapié en esto. Durante la muerte de la víctima, le era dada a la persona que le había ofrecido una lanza o una flecha. Eran desplazadas en un espejo todos los miembros de su familia, y a la persona que él golpeara, él o ella era la víctima quien moría. Hay otros métodos, pero independientemente del método, Satanás siempre se aseguraba que el donante sea responsable por la muerte de su víctima, pidiéndole que golpease a la víctima. Recuerde que Satanás nunca da un regalo gratis. Capítulo 4. Cómo Satanás lucha contra los cristianos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. La lucha contra los cristianos. Tras la orden de Lucifer para luchar contra los cristianos, nos hemos reunido y hemos programado las siguientes formas de ataque. 1. Por causa de enfermedades. 2. Causar esterilidad. 3. Causar somnolencia o sueño en la iglesia. 4. Causando confusión en la iglesia. 5. Provocando la tibieza de la iglesia. 6. Hacer a los cristianos ignorantes de la palabra de Dios. 7. Por el mundo de la moda y la emulación o copia del mundo. 8. Atacar físicamente. Me gustaría explicar más. 2 formas, entre todos aquellos que son mencionados. Los ataques en el plano físico. Gracias a la televisión que me había sido dado, podía reconocer a los cristianos nacidos de nuevo. Nosotros no luchábamos con los hipócritas porque ya nos pertenecían. Solíamos enviar nuestras chicas jóvenes primordialmente en las iglesias grandes. En la iglesia masticaban chicle, hacen gritar a un niño. Se hacía todo lo que podía distraer a la gente de escuchar la palabra de Dios. Ellos también podrían decidir entrar en lo espiritual y empujar a las personas a un sueño del cuerpo durante la predicación. En cuanto veían que alguien estaba escuchando la prédica con atención, lo esperaban a la salida de la iglesia. Tan pronto como esta persona salía de la iglesia, una de nuestras chicas la saludaba e incluso le daba un regalo, siendo algo que siempre quiso la persona, pareciendo muy agradable. Ella hacía todo lo que podía, hasta que la persona, antes de ser consciente, había olvidado acerca de lo que había aprendido en la iglesia. Pero si fuese un verdadero cristiano, una de las chicas se apresuraba después de la reunión para saludarlo, demostrándole el deseo de conocer su casa, con el pretexto de que recién había llegado y que no conocía a muchos cristianos. Es llevarlo a casa. Ella se apresura a comprar plátanos y el cristiano lo toma por un gesto de amor fraternal. Ella continúa sus visitas hasta que alcanza a apagar la luz de Cristo en la vida del cristiano. Entonces deja de ir. En las iglesias y comunidades vivas, el trabajo principal consistía en desalentar a los cristianos para leer y estudiar la palabra de Dios. Y así los cristianos eran ignorantes de su autoridad y de las promesas de Dios. En lugares donde tenían lugar las cruzadas evangelísticas, estas chicas fueron enviadas a provocar desacuerdos y disputas. ¿Cómo se reconocen a los cristianos? El cristiano nacido de nuevo, no se reconoce por el hecho de que lleva una Biblia o por el número de reuniones a las que asistió. Es reconocido en el mundo espiritual por la luz que brilla como un candelabro muy brillante en su corazón, o como un círculo de luz alrededor de su cabeza, o como un muro de fuego a su alrededor. Cuando un cristiano se mueve, vemos ángeles caminar con él, uno a su derecha, otro a su izquierda y otro detrás. Por eso, es imposible acercarse a él. La única manera de poder apagarlo es empujar al cristiano a caer en pecado,
que habrá una puerta a través del cual podamos entrar. Cuando un cristiano conduce un auto y queremos hacerle daño, vemos que no va solo en el coche, siempre hay un ángel a su lado. Oh, si los cristianos sabrían solamente lo que Dios tiene reservado para ellos, no jugarían con el pecado o vivirían de forma despreocupada. Los ataques que realizan, para que los cristianos sean descarriados. Como presidente designado por Lucifer, estaba enviando a estas chicas jóvenes en iglesias y comunidades vivas. Estas chicas estaban bien vestidas. Después de la predicación, tenían la costumbre de ir al llamado y acercarse al podio, afirmando haber recibido a Cristo y pidiendo oración. Al final de la reunión o el servicio, se quedaban allí, esperando al predicador que, por supuesto, estaba muy contento de tener estos nuevos conversos. Estos supuestos convertidos incluso podían seguir al predicador a su casa. Si este predicador no tiene el espíritu de discernimiento, eso causa que caiga en el pecado de fornicación o adulterio. Esto sucedía en el momento donde la admiraba con lujuria. Se debe asegurar que cayó en este pecado, hasta que finalmente el Espíritu de Dios se apaga en él. Entonces ella podría dejarlo, habiendo cumplido su misión. En este punto en mi historia, me gustaría decirle el caso de un pastor, que era de mucho mal en el mundo espiritual. Este hombre es conocido como un hombre de Dios. Cuando fue a orar de rodillas, hubo confusión entre nuestras filas. Por lo tanto enviamos a estas chicas a él. A este hombre incluso acordaron darle de comer, pero se negó a dejarse caer en pecado. Hicieron todo lo que pudieron, pero nunca tuvieron éxito. Como resultado, estas chicas fueron asesinadas debido a su fracaso. Entonces, transformado como una mujer, fui a verlo y, por toda clase de palabras y acciones, he intentado seducirlo, pero era inflexible. Era demasiado para mí y decidí matarlo físicamente. Un día, este pastor fue al mercado de la calle Oduekpe. Lo vi, y cuando se inclinó a pagar ciertos productos, por el poder de mi voluntad, hice desviar un camión lleno de bidones de aceite para penetrar el mercado donde estaba este hombre. El camión golpeó con fuerza un poste de alta tensión y cayó en el mercado, matando a muchas personas. Pero este pastor escapó de la muerte. ¿Cómo se salvó? Fue un milagro. Otro día lo vi caminando en la dirección de la ciudad de Nkpor. Otra vez, por mi voluntad, lancé contra él para matarlo. Un camión cargado con ñames, pasando por la carretera. El camión fue directo a la calle del cementerio nuevo, matando muchas personas. Pero este pastor se salvó otra vez. Después de este segundo intento, nos dimos por vencidos. Aún está vivo, aún cristiano. El diablo puede decidir destruir su alma, pensando que puede matarlo, pero no podrá siempre. Y estas cosas han pasado a muchos cristianos sin que ellos lo sepan, pero su Dios los ha guardado siempre. El problema es que el diablo no se rinde, siempre piensa que él puede tener éxito, pero nunca tiene éxito. Mientras el cristiano camine en el amor de Dios y permanezca en él, y si así lo hacen no se dejarán enredar en los asuntos de esta vida, el diablo puede nunca tener éxito, independientemente de lo violento de sus esfuerzos. Solo el incrédulo está a su merced. La opresión de los cristianos ocurre más a menudo en el nivel de los sueños. Un cristiano puede ver las cosas siguientes en sus sueños. 1. Un miembro muerto de su familia que viene a visitarlo. 2. Seres humanos disfrazados persiguiéndole. 3. Con un compañero de nado en un río. 4. Un amigo o un compañero que le trae comida y le pide que coma. 5. Una mujer soltera teniendo relaciones sexuales, o incluso una mujer casada teniendo relaciones sexuales con un hombre. Si no se aborda este problema inmediatamente, a veces conduce a la esterilidad. Ya sea una mujer embarazada si se ve teniendo relaciones sexuales con un hombre. Si esto no se resuelve de inmediato, esto puede conducir a un aborto involuntario. Si un cristiano ve esas cosas en sus sueños, no debe eludir este problema con un movimiento de la mano. En su despertar, debe examinarse él, o ella, y confesar todo pecado conocido a Dios, para atar los demonios, pidiendo a Dios restaurar todo lo que ha sido dañado. Esto es muy importante. La persona debe buscar también el consejo de un cristiano maduro lleno del Espíritu Santo y a mayores en la fe. Como el diablo gana almas. Cuando Jesucristo vivió en esta tierra, les dio una orden a sus discípulos: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Algunos cristianos siguen esperando un momento más apropiado y más favorable para obedecer esta orden. El diablo también dio la misma orden a sus agentes, pero hay una diferencia. Los agentes del diablo son más serios para ganar las almas de los cristianos. Uno de los lugares donde el diablo gana almas son las escuelas secundarias.
especialmente escuelas de niñas. Algunas de nuestras chicas eran enviadas a estas escuelas como alumnas. Les damos lo último en moda y ropa interior de mayor costo. Esto era una prioridad absoluta, porque a las chicas les gusta estar en ropa interior. A nuestro agente nunca le faltaba nada: cosméticos, ropa interior, libros, suministros y dinero. Dábamos un determinado jabón de tocador que prestan a todos aquellos que querían tomarlo prestado. Una chica, deseando ser como ella, es atraída y así se convierte en su amiga, y poco a poco nuestro agente nos introduciría a ella. En este tiempo, la visitábamos físicamente y la empezábamos a dar regalos y satisfacer sus necesidades. Y así, se unía a nosotros voluntariamente. A su vez, ella obtenía a otros y así sucesivamente. Esto es visto como una misión que se logra con la determinación de tener éxito. Una cosa debe decirse claramente: nunca forzará a Satanás a la persona. Lo que hace es seducir y lo tiene asegurándose de que venga voluntariamente. Esta es la razón por que la Biblia dice: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Otra manera que el diablo gana almas es el autostop. Hemos utilizado enviar a nuestras chicas a las carreteras, y son generalmente muy hermosas y con vestidos atractivos. Se encuentran también en hoteles y así es como capturamos a hombres y mujeres. Muchas personas que salen como desaparecidas por periódicos, desaparecieron después de dar autostop a chicas que no conocían. Por lo tanto, debes prestar atención a las personas que piden parar su coche. Capítulo 5. Mi encuentro con Jesucristo. En febrero de 1985. Tuvimos nuestra reunión habitual en el mar. Entonces yo decidí visitar Port Harcourt, estado de los Ríos, para visitar a la esposa de mi tío fallecido. Yo conocí a un hombre llamado Anthony. Tenía un taller en la Nuaja, en un cruce de caminos a lo largo de la Trans-Amadi, en Port Harcourt Road. Me hizo llamar. Nosotros teníamos una ley en nuestra sociedad, que nosotros no deberíamos nunca negarnos a responder una llamada, así que también decidí responder a su llamada. Lo fui a ver esa semana un jueves por la tarde. Comenzó diciéndome que Dios le dio un mensaje para mí. Fue a buscar su Biblia y comenzó a predicar. Hubo otros 3 cristianos que estaban sentados con él, un hombre y 2 mujeres. Él continuó predicando durante mucho tiempo y no estoy seguro de haber oído todo lo que dijo. Me pidió que me ponga sobre mis rodillas para orar. Obedecí y se arrodilló en silencio. Con eso empezó a orar. Fui derribado al suelo por el Espíritu de Dios y me caí de largo. Luchaba por levantarme y estaba tieso como una tabla. Destruí las sillas de acero que estaban en el taller. Miré afuera y vi a 3 miembros de nuestra sociedad secreta, un hombre y 2 mujeres. Llegaron en forma humana. Ellos se dirigieron a la puerta, pero no pudieron entrar a causa del poder de Dios. Estoy seguro de que el sistema de alarma había hecho consciente de mi problema en el mar. Gracias a la televisión, habían podido averiguar dónde estaba el problema y habían enviado un equipo de rescate, pero eran impotentes. Esto siempre pasa cuando uno de nuestros miembros encuentra un problema. Mientras que 2 cristianos me obligaron a ponerme de rodillas, las 2 mujeres siguieron orando y atando a los demonios, pero no eran precisas. Me preguntaron si creía en Cristo Jesús. No respondí nada. Ellos me pidieron invocar el nombre de Jesús, pero me negué. Me pidieron mi nombre y yo se los di. Lucharon durante horas y luego me dejaron salir. Ningún espíritu fue echado fuera de mí, y me fui como llegué. Los eventos en la iglesia. Al día siguiente era viernes. Fui invitado por el mismo Anthony para asistir a sus noches de oración en la iglesia de las Asambleas de Dios del Valle de la Plata, en Port Harcourt. He aceptado esta invitación, porque era parte de nuestra misión asistir a las reuniones en las iglesias, para causar somnolencia y confusión. El programa inició con himnos. Cantamos hasta que uno de los participantes cantó una popular canción, cantada por un grupo cristiano. Esta canción decía que había solo un verdadero poder, el de Jesucristo, y que otros poderes fueron aniquilados. Entonces comencé a reír. Me reí porque pude ver sus vidas en el plano espiritual, y me di cuenta de que casi 3/4 partes de los que cantaban esta canción vivían en el pecado. Sabía que como consecuencia del pecado que se encontraba en sus vidas, ellos estaban expuestos al peligro y podrían verse seriamente afectados por estos poderes. Es importante que los cristianos obedezcan la palabra de Dios y no permitan que ningún pecado persistente permanezca en sus vidas. Éramos en esa reunión 4 agentes procedentes del mar y estábamos cantando y aplaudiendo junto con ellos. Todavía quiero hacer hincapié que cuando una reunión cristiana comienza, se debe orientar a los participantes primero a confesar sus pecados y luego pasar un momento de verdaderas alabanzas a Dios. Si hay un agente de Satán en la audiencia,
Esto hará que su posición sea muy incómoda y aún debe huir para salvar su vida. Pero nos sentimos muy cómodos en esta reunión, y nos quedamos incluso en condiciones de ejercer nuestra acción. Muchos participantes empezaron a dormir, se cantaron canciones sin energía, y las cosas iban mal. El hermano Anthony ya les había hablado de mí alrededor de las 2 de la mañana. Me llamaron para orar por mí. Tan pronto como me acercaba al podio, empezaron a invocar la sangre de Jesús. Me detuve y les dije, no es invocar la sangre de Jesús lo que resuelve el problema. Soy un miembro de alto rango de nuestra sociedad secreta. Si ustedes coinciden en que me pueden salvar, yo mismo me pondré de rodillas. No había planeado pronunciar estas palabras. La sangre de Jesús asusta a los demonios y protege a los creyentes, pero no ata a los demonios. Los demonios se sujetan solo cuando el cristiano utiliza su autoridad y pronunciado una palabra de mando. Empezaron a estar de acuerdo y me arrodillé. En ese momento una hermana, guiada por el Espíritu de Dios, lloró y dijo, si no eres digno, no te acerques. Estoy seguro que muchos no entienden lo que quiso decir. Es peligroso para un cristiano que vive en pecado, cazar demonios. Muchos se retiraron y algunos llegaron a orar por mí. Tan pronto como empezaron a decir el nombre de Jesús, escuché una fuerte explosión dentro de mí y me caí al suelo. El demonio volador que estaba en mí entró inmediatamente en acción. Comencé a moverme con el pecho. Aquellos que están poseídos de este demonio volador son todavía muy desagradables y muy peligrosos. Los hermanos no vieron lo que estaba ocurriendo en el plano espiritual. Me movía debido al mayor poder que estaba en la habitación. Dos frentes de poderes entraron en acción y el ambiente de la habitación cambió. Me puse de repente de pie y llegué a ser muy violento. Un demonio me salió y entró en un niño que estaba allí, quien comenzó a atacar a aquellos que trataron de liberarme. Los hermanos no perdieron tiempo con él. Se lo llevaron al vestuario de la iglesia, con otras personas que estaban asustadas y los encerró allí. La lucha continuó hasta las 7 de la mañana. Estaba agotado físicamente y me calmé. En ese momento los hermanos se reunieron a mi alrededor y comenzaron a gritar, danos tu nombre. ¿Quién eres tú? Estaba en silencio. Después de esperar mucho tiempo, viendo que no dije nada, ellos fueron engañados y creían que estaba liberado. Oraron y terminaron la reunión. Estaba físicamente tan agotado que tenía dificultades para caminar y salir de la iglesia, pero tan pronto como estaba fuera de la iglesia y que había cruzado la calle, me regresó toda mi fuerza física. Algunos demonios que salieron fuera, tal vez regresaban a mí. Entré en una gran ira y yo decidí vengarme de esta iglesia. Estas personas me insultaron, me dije. Debido a este insulto, decidí volver a Lagos, a adquirir más poderes, conocer a otros malvados hechiceros como yo y volver a Port Harcourt para mi venganza contra todos los miembros de las Asambleas de Dios del Valle de la Plata. En ruta a Lagos, mirando hacia la esposa de mi difunto tío, yo le dije que me marchaba inmediatamente para Lagos. Me negué a ser convencido a quedarme. Tomé un autobús para ir a la estación de tren carretera Milla 3, donde tomé otro bus a Onitsa. Mi intención era detenerme en Onitsa, encontrarme con un amigo y luego continuar mi viaje a Lagos. En la Milla 3, nos implementamos y al llegar a Omagüe, en el cruce del aeropuerto internacional, oí una voz llamándome por mi nombre, en la lengua de mi país, Kem. Yo me volví para ver si estaba en el autobús alguien que me conocía, pero no vi ninguna. ¿Quién puede llamarme así? Solo mi madre me llamó por mi nombre. Todo el mundo, incluyendo el mundo espiritual, me conocía por mi nombre de Emmanuel. Mientras estaba todavía preguntándome, otra vez oí la voz, Kem, ¿todavía vas a traicionarme? No reconocía la voz, pero me siguió preguntando, ¿todavía vas a traicionarme? De repente, tuve una fiebre muy alta. El color que emanaba de mi cuerpo era tan fuerte que los demás pasajeros lo sintieron. Uno de ellos me preguntó, antes de comenzar el viaje, señor, ¿se siente bien? Les dije que me sentía bien y que ni siquiera había tenido un dolor de cabeza antes de abandonar Port Harcourt. En Umuakpa, en Owerri, me desmayé en el autobús. Todo lo que recuerdo entonces es ver a dos hombres de gran estatura y corpulentos viniendo hacia mí. Uno de ellos estaba parado a mi derecha y otro a mi izquierda. Sin hablar una sola palabra, me llevaron por un camino muy malo, sembrado de botellas rotas y piezas de metal. Caminar sobre estas botellas y estos trozos de metal me causó cortes. Me puse a llorar, pero estos hombres han continuado sin decir una palabra. Continuamos y estábamos en la vía rápida. Es ahí que uno de ellos comenzó a hablar y dijo, tú eres un hombre buscado. Retomamos nuestra ruta. Subimos un edificio de muy gran dimensión, que se asemejó a un centro de conferencias. Tan pronto como habíamos puesto un pie en la acera, la voz del interior dijo,
hazlo entrar. Me hicieron entrar y desaparecieron, dejándome solo. Es difícil explicar lo que viví dentro de esta sala, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. La sala era bien decorada y tan inmensa que tuve dificultad para ver los extremos. Caminé hasta la mitad del pasillo, y entonces fui capaz de ver el final. Al final había un estrado. Vi la luna y las estrellas alrededor del sol. Luego vi un trono. Sentado en el trono, vi un hombre muy hermoso, cuyas ropas brillaban como el sol. Me dijo: ven, pero brillaba tanto que no me podía acercar. Cada vez que estaba tratando de mover una pierna, me estaba cayendo. Yo me caí, y lo he intentado otra vez y sorprendentemente. De repente, una luna vino desde el trono donde estaba sentado y se movió a través del techo, al lugar donde yo estaba. Luego 2 manos surgieron de la luna, agarraron mi cabeza y me sacudieron, quitando mi cuerpo físico como se quita una prenda de vestir, y solo se mantuvo de pie mi verdadero ser. Las manos doblaron mi cuerpo físico como usted dobla una toalla y lo dejaron caer a lo largo de la pared. La luna se volvió entonces al trono y quien estaba sentado en el trono dijo de nuevo: ven. Purificación espiritual. Me acerqué a un lugar determinado, y él se levantó del trono a mi encuentro. Él me sacó las piernas uno tras otro, sacudieron lo que estaba dentro y los puso en su lugar. Hizo lo mismo con mis manos y las puso en su lugar. En realidad eran todas las partes de mi cuerpo donde la reina de la costa había colocado sus poderes. Me preguntaba a mí mismo quién podía ser este personaje, y cómo podría saber los lugares donde estas cosas se encontraban. Después de eso, volvió a su trono y me pidió que me acercara. En cuanto comienzo a acercarme, algunos objetos comenzaron a caer de mi cuerpo, escamas cayeron de mis ojos, pero me detuvo antes de llegar a la plataforma. ¿A dónde vas?, preguntó. Yo le respondí: voy a Onitza a ver a un amigo. Él dijo: sí, pero te mostraré lo que hay en tu corazón. Hasta entonces, no sabía absolutamente quién era este personaje, pero una cosa era seguro: era mucho más poderoso que todos los poderes que alguna vez había encontrado. Hizo un gesto a un hombre y le pidió que me mostrara lo que había concebido en mi corazón. Este hombre me llevó a una habitación y abrió algo así como una pizarra. De hecho, si hubiera una manera de escapar, estaría lejos, porque vi escrito bajo mis ojos lo que pretendía hacer contra los cristianos y contra la iglesia de las Asambleas de Dios del Valle de la Plata. El hombre me llevó de vuelta a la plataforma y nos dejó. Él descendió de su trono y me tomó de la mano. Me dijo que iba a enseñarme algunas cosas. Ahí, me dijo: yo no quiero que usted se pierda, mas le quiero salvar, y es tu última oportunidad. Si no te arrepientes y si no aceptas servirme, vas a morir. Quiero mostrarte las moradas de aquellos que son salvos y quienes han desobedecido. Cuando esto hubo dicho, sabía que estaba en la presencia de Jesucristo las revelaciones divinas. Entramos en una habitación y abrió algo así como una cortina. Vi alrededor del mundo, los hombres y lo que estaba pasando en el mundo. Vi tanto a los cristianos y no creyentes ocupados en sus asuntos. Nos fuimos en una segunda habitación. Otra vez corrió una cortina y vi una triste muestra. Las personas estaban encadenadas. Me dijo que estas personas eran hipócritas. Estas personas se vieron muy tristes y me dijo: permanecerán así hasta el día del juicio. Nos fuimos en una tercera habitación. Él separó una cortina y vi a mucha gente que llevaba ropa blanca y en regocijo. Esta vez, yo le pregunto: ¿quiénes son estos? Él dijo: estos son los redimidos que esperan sus recompensas. Fuimos en una cuarta habitación, y lo que vi fue aterrador. Estimado lector, es difícil de describir. Parecía una ciudad en llamas. El infierno existe y es algo terrible. Si te hacen creer que el cielo y el infierno son solo en la tierra, y que no hay nada después de la muerte, sino una total aniquilación, mejor que se dé cuenta, ya que estás vivo, que el infierno en realidad existe y que el cielo existe realmente. No es de extrañar que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ha advertido a los hombres al respecto del infierno. Le repito, el infierno existe y es un lugar terrible. Le pregunté: ¿qué es esto? Me respondió: es el lugar preparado para Satanás y sus ángeles y también para los desobedientes. Y luego nombró a aquellos que desobedecieron, como está escrito en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos fuimos a una quinta habitación, y cuando él separó una cortina,
Lo que vi se caracteriza por esta palabra, glorioso. Era como mirar desde lo alto de una montaña. Vi a una nueva ciudad. La ciudad era enorme y hermosa. Las calles eran de oro. Los edificios no pueden ser comparados con todo lo que existe en nuestro mundo. Me dijo: aquí está la esperanza de los santos. ¿Quieres ir? Yo le respondí inmediatamente: sí. Luego volvimos al trono y dijo: da testimonio de lo que he hecho por ti. Él me llevó a otra habitación. Él separó una cortina, y vi lo que me iba a pasar durante mi viaje a Onitsha y Lagos, y cómo me entregaría finalmente. Después de eso, me dijo: no temas nada, yo estaré contigo. Él me llevó fuera de la sala y desapareció. Me desperté en una cama, en casa de un desconocido. Lloré. El hombre y su esposa salieron de su habitación. Ellos primero me echaron un vistazo rápido y luego entraron. ¿Por qué estoy aquí? El hombre dijo entonces cómo me desmayé en un autobús y cómo ellos me transportaron a la Catedral Católica de Owerri y llamaron a un médico, quien vino y quien, después de revisar, dijo que mi pulso era normal y que ellos deben esperar a ver qué pasa. El médico les dio la seguridad que iba a volver en mí. El hombre entonces me llevó a su casa en su auto, y esperó. Lo que también me confesó es que nunca había sabido por qué creyó en el médico, o por qué él había tomado la responsabilidad de llevarme a su casa. Me pidieron mi nombre y mi dirección. Se los di y me quedé tranquilo. Y ellos nada conocieron de mi experiencia. Estuve pacíficamente 2 días en esta preciosa familia. Entonces el hombre y su esposa me llevaron a la estación de autobuses de Owerri, donde tomé un autobús a Onitsha. Todo lo que el Señor me había mostrado de antemano sobre mi viaje fue realizado. Yo tomé otro autobús a Lagos. Esa noche, el Señor me habló y me pidió que dejara Lagos mañana por la mañana. Antes que nada, obedecí y me fui de Lagos para Puerto Harcourt a la mañana siguiente. A menudo me pregunto por qué el Señor ha salvado a un hombre como yo, un hombre tan horrible y destructivo, un agente de Satán. Solo encuentro la respuesta en estas palabras: Dios es amor. Realmente, Dios es amor. Capítulo 6. Tentación y victoria. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. Después de mi conversión a Cristo, lo primero que pasó fue que todos los regalos que había recibido en el mar, el telescopio, la televisión, camisetas y fotos que había hecho en los laboratorios del mar, la figura en mi apartamento con la imagen de la reina de la costa, desapareció. Volviendo a Port Harcourt, tenía un fuerte deseo de dar pruebas de lo que el Señor había hecho en mi vida, pero que no se permitió que lo haga en la iglesia. La esposa de mi tío fallecido, la que también es cristiana, me llevó a uno de los pastores, pero le hizo la pregunta siguiente: ¿trajo el papel? Fue más tarde que comprendí que hablando del papel, se refería al certificado de pertenencia a la iglesia, que es un certificado de membresía teniendo que ver con el hecho de dar el testimonio del poder de Cristo y lo que había hecho en mí. Él me había sacado del reino de las tinieblas, y me dejó entrar en el reino de su amado Hijo, en quien tengo redención por su sangre y el perdón de mis pecados. Estaba triste porque sabía que Satanás no permite a los recién convertidos testificar alrededor de ellos, especialmente aquellos que previamente fueron profundamente comprometidos en sus actividades, y que haría todo lo posible para evitar dichos testimonios. Recordé que el Señor claramente me había pedido testificar lo que había hecho por mí, y entonces tuve que enfrentar el rechazo. Tal vez aún no era tiempo. Por lo tanto, decidí que ya no daría mi testimonio en persona y esperaría. Hice un viaje de negocios a Togo con 3 comerciantes de Aba. Compré ahí 160.000 nairas de mercancías. Di 70.000 nairas de mi propio dinero, y pedí prestado 90.000 nairas, que me faltaron a los comerciantes de Aba. Mis compras incluyeron un montón de encaje, una mezcla heterogénea de fármacos, especialmente, y termómetros. En la frontera de Nigeria, fuimos retenidos por la aduana. Más tarde, nos pidieron pagar un soborno. Nos rehusamos y los bienes fueron incautados, incluyendo aquellos que pertenecían a mis 3 colegas. Unos meses más tarde, todo lo que pertenecía a mis 3 compañeros fue devuelto con excepción de mis bienes. Fui a verlos más tarde. Se me pidió que pagara 40.000 nairas. Pero, revisando mis bienes, descubrí que todo lo que tenía de valor, encajes, agujas, fármacos, ya habían sido robados. Conociendo lo que quedaba, calculé el hecho de pagar 40.000 nairas a aduana solo aumentaría la pérdida, y decidí abandonar todo lo que quedaba. Los comerciantes quienes me dieron dinero prestado me siguieron. Algunos llamaron a la policía,
mientras que otros planearon tomar justicia y quitarme la vida. La única solución era cerrar todas mis cuentas bancarias y utilizar todo el dinero que tenía para pagar mis deudas. Por la gracia de Dios, pude pagar a todo el mundo, excepto los 1000 nairas que debía a mi casero de Lagos. Yo estaba completamente arruinado y tuve que pedir prestado el precio del billete del autobús. Fui a buscar a unos cristianos de negocio, que conocía, para ver si podían ayudarme a recomenzar de nuevo. No me contestaron ni sí ni no. Siempre me pidieron que regrese al día siguiente, hasta que ya cansado de hacerlo, sentí una gran frustración, y no sabía a dónde acudir para recibir asesoramiento o ayuda. No sabía la palabra de Dios. Con toda la confusión que había en mi corazón, leí la Biblia, pero no la entendía. Todavía pensaba en lo que debería hacer, cuando recibí una llamada urgente de mi pueblo. Corrí a casa para descubrir que el pequeño edificio que construí fue destruido por mi tío. Él estaba presente y amenazó con matarme. Era un desafío a mi vieja naturaleza. Recordé que cuando era un miembro de la sociedad secreta, me temía y venía de rodillas delante de mí, pero él sabía ahora que fui transformado. Ignoraba cómo lo había sabido, porque no he visitado mi casa desde mi conversión, y ahora él me estaba amenazando. Invoqué al Señor y yo le dije: por lo tanto, me salvaste para dejarme en la frustración y permitir que mis enemigos se rían de mí. Yo lloré y decidí regresar a la sociedad secreta. Por lo menos podría salirme de toda esta confusión, y también daría a mi tío una lección que recordaría toda su vida. Aunque yo había tomado esta decisión, sentía en mí dos grandes temores. Uno, en mi conversión, el Señor claramente me dijo: esta es tu última oportunidad. Si volviera a la sociedad secreta, esto podría significar mi muerte. No solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. 2. Si me quedo con el Señor, fui amenazado de muerte por mi tío. Estaba en gran confusión y necesitaba ayuda. No conocía la palabra de Dios y no sabía lo que dice la palabra con respecto a los problemas que acabo de mencionar. Querido lector, tienes que entender que si yo estaba en tal confusión, es porque no hubo seguimiento. Como un joven convertido, al joven que se convierte, el seguimiento es muy importante, y los cristianos deben tomarlo en serio. Si sabes que no pueden seguir a sus conversos, por favor, no salga a dar testimonio. Jesús Cristo dijo 3 veces cuando le preguntó Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Muchos conversos se vuelven hacia atrás debido a la falta de seguimiento adecuado. Si tú amas a Jesús, cuida de sus corderos. La lucha contra los agentes de Satanás. Durante este período, los oficiales de la Reina de la Costa me comenzaron a perseguir. He sufrido mucho en sus manos. He tenido pesadillas. El 1 de mayo de 1985, un mes después de mi conversión, casi a las 2 de la mañana, todos estaban durmiendo en la casa. Fui despertado por estos agentes. Me ordenaron salir de la casa. Yo obedecí. Salí y me siguieron. Todo esto sucedía como en un sueño, pero todo era real. Fuimos al cementerio situado cerca de la iglesia anglicana Paul, más allá de Ava Road, Porter Court. Llegué allí, me dijeron: tienes que volver con nosotros. Si se niega, nosotros te mataremos, o reduciremos a la pobreza. Después de decirme esto, me dejaron. Recobré todos mis sentidos y me preguntaba cómo pude acudir al cementerio a esa hora de la noche. Regresé a la casa. La esposa de mi tío me preguntó dónde había estado. No le dije nada, pero fui a la cama y me dormí de nuevo. Los agentes de Satanás decidieron atacarme durante las tardes. A veces, me atacaron mientras caminaba por la carretera. Aquellos que me rodeaban me vieron luchar contra algo invisible, o correr como si estuviera perseguido. Yo solo podía verlos. Hicieron esto 4 veces, luego se detuvo. Luego fue la Reina de la Costa que los reemplazó. El primer día, vino en coche y parada junto a nuestra casa. Estaba bien vestida y, como siempre, muy guapa. Todos los que estaban allí pensaron que era mi novia. En cuanto entró, sabía quién era. Ella vino a la hora del almuerzo, mientras todo era más tranquilo alrededor. Ella se sentó y me dijo, entre otras cosas: puedes ir a tu iglesia y creer lo que quieras, pero te pido solo no revelar mi existencia. Si está de acuerdo, le daré todo lo que necesita en esta vida. Yo no sabía las escrituras. También me limité a escucharla y verla hablar. Ella me imploró e intentó persuadirme para volver a ella. No contesté ni sí, ni no. Ella se levantó, subió a su auto y salió. La esposa de mi tío habló 2 veces con ella sin saber quién era, y yo nunca le dije quién era esa mujer. Durante su última visita, cambió de método. Esta vez, ella me dio una severa advertencia.
diciendo que intentó durante sus visitas persuadirme para volver a ella, pero que era muy terco y que era su última visita. Si continuaba negándome a volver, me vería en agosto y entonces, o me mataría, me desfiguraría, o de lo contrario me iba a reducir a la miseria. Con estas palabras, se fue. Tuve miedo, así que me fui un día para la iglesia, donde llamé a un hermano, y le conté mis problemas, y lo que yo había observado entre algunos miembros de la iglesia. Este hermano me dio la dirección de la oficina de la Unión de las Escrituras y me dijo, allí usted encontrará ayuda. Quisiera señalar que esto fue la última vez que vi a este hermano. Nunca lo he visto en ninguna parte de Port Harcourt hasta nuestros días. Tomé la dirección y fui en autobús al día siguiente a la 108 Bonnie Street, donde estaba la oficina de la Unión de las Escrituras. Conocí a la mecanógrafa que me dio el programa trimestral de actividades del grupo de peregrinos Unión de las Escrituras, rumbo a Massy, porque era el más cercano a mi casa. Ella dijo, ve el domingo. Fui el domingo a la escuela pública San Miguel de rumbo a Massy, donde el grupo se reunía, pero llegué a las 2 de la tarde, sin saber que la reunión comenzaba a las 3. Me encontré con el grupo de oración, y me uní a ellos. Ese día, después de la reunión, sabía que estaba en el lugar donde debía estar. Dios puso en mi camino una cristiana que consideré como a mi madre. Ella tuvo corazón de explicarme la palabra de Dios y me aconsejaba. Los hermanos y hermanas llegaron a estar interesados mucho en mí, y me cuidaban. Sentí un verdadero amor. El Espíritu Santo comenzó a darme el entendimiento de la palabra de Dios y mi fe creció. Entonces comencé a apreciar mi vida cristiana. Llegó agosto y se fue. Pero la reina de la costa no se presentó, mientras se vio amenazada. El Salmo 91, que habla de la protección de Dios, había tenido lugar en mi vida. Isaías 54, 17 también se realizó en mí, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En septiembre de 1985, he conocido a través de un mensaje, que mi nombre había sido seleccionado para un trabajo en el distribuidor de cementos, marca Plata en Lagos, lo cual yo estaba esperando. El 27 de septiembre de 1985 debía estar allí para empezar mi trabajo. Salí de Port Harcourt el 26 de septiembre de 1985 y llegué a Lagos durante la noche. A la mañana siguiente, el 27 de septiembre de 1985, me presenté a la administración, para oír decir al jefe de personal que mi puesto ya había sido asignado a otra persona. Me pidió que vuelva al día siguiente para ver al director general. Volviendo a mi apartamento, mientras estaba caminando en una entrada, alguien vino por detrás y me mantiene la nariz y la boca cerrada e intentó estrangularme. Luché por mi vida. Personas pasaron junto a mí, pero nadie vino a rescatarme. Es el Señor quien ha intervenido. Mientras luchaba con mis manos, escuché una voz femenina gritando. Ella me empujó lejos y me dijo, ¿quién es esa persona detrás de ti? Ella repitió esta pregunta de nuevo y desapareció. Según la voz, que había reconocido era una mujer, pero no pude ver quién era. Estaba mareado y fui tambaleándome a mi apartamento. Por otra parte, mi casero me estaba esperando, muy irritado, y me dijo, ¿por qué huiste con el dinero de mi renta? Rogué que me escuche y trate de explicarle que estaba por el momento sin trabajo, pero que le pagaré su dinero tan pronto como tenga. Estuvo de acuerdo y creía que el problema se resolvió. Al día siguiente, el 28 de septiembre de 1985, regresé a la oficina y me reuní con el director general. Me ofreció disculpas por mi puesto que le atribuían a alguien más. Todavía estaba hablando cuando un joven vino y me dijo, ¿no eres Emmanuel? Respondí afirmativamente. Me dijo, sí. Por fin lo mantenemos. Ha terminado de correr. Fuimos varias veces a Port Harcourt y se le vio que estaba todo el tiempo con esa mujer que es su madre espiritual. Es un obstáculo para nosotros. Ahora, usted se encuentra en Lagos y tenemos. Nunca podrás volver a Port Harcourt. Soy yo quien tomó su lugar. Le desafié y dije, usted no puede hacer nada. El director general se sorprendió al ver lo que sucedía en su oficina. Yo me excusé y regresé a mi apartamento. Unos minutos más tarde, oí llamar a mi puerta y entró Nina. Ella me preguntó si volvería a establecerme en Port Harcourt. Le respondí que sí. Me rogó que vuelva con ellos y me dijo que las tareas para las que había entrenado siempre no se ha asignado a otra persona. En la lengua yoruba, era un kotipari, 1. Formado para dirigir a los agentes de los poderes demoníacos. 2. Entrenado para estar a cargo de la sala de control del mar, donde uno podía seguir todo lo que pasa en el mundo y donde podía recibir y enviar las señales de alerta.
para movilizar las fuerzas. 3. Entrenado para ayudar a la reina de la costa, lo que implicó no solo la participación en ceremonias y sacrificios y el desempeño de tareas especiales por su cuenta, sino también otras cosas difíciles de explicar. 4. Formado para establecer, con la ayuda de los poderes de la oscuridad, otras sociedades secretas, inofensivas a la mirada, pero capaces de atraer gente joven, así como a una mayoría de las personas que asisten a las iglesias. Ella me dijo que si yo lo acompañaba, tendría una doble promoción y muchas bendiciones. Ella confesó que eran responsables de la incautación y la desaparición de mis bienes, y que también era quien había sugerido a mi tío destruir mi edificio y amenazarme de muerte. Si me niego a seguirlos, se me haría también otras cosas y asegurarse que no prospere. También decidieron luchar contra mi madre espiritual. Si también podemos tenerla, me dijo. En respuesta, empecé a predicarle la palabra. Ella se levantó y dijo: ellos están tratando de engañarte, y luego se marchó. Esto sucedió en la noche del 28 de septiembre de 1985. 15 minutos después de su partida, he oído llamar a mi puerta. Esta vez, había 4 hombres, que me hicieron seguirlos. Lo hice y salimos al exterior. Caminamos hasta cierta distancia, y uno de ellos me dijo: ¿nos ha conocido? Contesté que no. Agregó: hemos sido pagados por su casero para matarlo. Mientras hablaba, uno de ellos sacó una pistola y el otro un puñal. Yo me sentía indefenso y sabía que iban a matarme, pero Dios, de una manera sobrenatural, logró un milagro que nos sorprendió a todos, a ellos como a mí. El hombre que sostenía el arma disparó, pero ningún sonido salió del arma. Quien estaba sosteniendo el cuchillo me golpeó en la espalda, pero la hoja no penetró, e hizo un ruido parecido de un palo que golpea a alguien. Estaban tan asustados como yo. El Espíritu de Dios vino sobre mí y yo empecé a predicar la palabra. 3 de ellos huyeron, pero el cuarto se derrumbó y empezó a llorar y a rogar que ore por él. No sabía orar en ese momento, pero yo dije estas simples palabras: Señor, que usted por favor lo perdone, olvide y perdone. Amén. Él dio su vida a Cristo. Lo traje a una asamblea cerca de Pentecostés. Le expliqué al pastor lo que había sucedido. Le confié al hombre, y me fui. Cuando volví a casa, corrió mi casero, cayó sobre sus rodillas y me dice suplicando: ruego, que me perdone. Pensé que había decidido huir a Port Harcourt, debido al dinero que me debía, 1000 nairas. Le perdoné y nos pusimos finalmente de acuerdo en que pagaría mi deuda en cuotas mensuales. Esa misma noche, el Señor me despertó aproximadamente a las 2 de la mañana. Yo no sabía la razón por lo que estaba despierto. Fui a la sala y vi una tortuga grande que me hizo caras. Inmediatamente recordé el estudio de la Biblia que tuvimos en Port Harcourt, del poder de la palabra. Entonces dije estas palabras: tortuga, desde que nací, las tortugas viven en el monte o en el mar. Pero entras en mi casa cuando las ventanas y las puertas están cerradas, has pecado y debes morir por ello. Tan pronto como dije eso, desapareció. Regresé a mi habitación y me dormí. Me desperté otra vez, y oí ruidos en la sala de estar. Me dirigí ahí, y vi, de pie delante de mí, un buitre de aspecto horrible. Repetí las mismas palabras, y tan pronto como dije: pecaste, y tienes que morir por eso, desapareció también. Durante este viaje en Lagos, viví la bondad, la grandeza y la fidelidad de Dios. A la mañana siguiente, que era 29 de septiembre de 1985, tomé un autobús a Port Harcourt, y llegando al mineral, el conductor raspó un árbol. Fue dañado, pero nadie resultó herido. El conductor llevó el autobús a la carretera, pero tomando velocidad, el vehículo comenzó a hacer desviación de lado y lado de la carretera. Me acordé de las amenazas de Nina, así que me levanté en el autobús, predicando a los pasajeros, y concluí diciendo: es por mí que se produjeron estos accidentes. Pero a partir de ahora, y hasta que lleguemos a Port Harcourt, no habrá un accidente, ni un solo fallo, en el nombre de Jesús. Entonces me senté. De hecho, me sentaba yo pensando en lo que dije. Y así fue. El vehículo llegó sano y salvo a Port Harcourt, sin accidentes o averías. La Escritura dice con razón: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Isaías 54:15. Ellos habían tratado, la reina de la costa y sus agentes, pero debido a que su reunión no era para el Señor, sino contra su Hijo, teniendo todo tropiezo cayeron. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Le doy a Dios toda la gloria por haber desplegado su poder a mi favor. Capítulo 7.
Las actividades de los agentes de Satanás. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 11 y 12. Este testimonio no estaría completo si los diferentes métodos de trabajo de estos poderes no fueran expuestos. También es importante exponer las distintas formas utilizadas por estos poderes para manifestarse. Una cosa está clara: el diablo quiere animar a creer que es un mito o simplemente una manera de definir los malos pensamientos. También quiere poner más énfasis en su poder que en el poder de Dios. La Biblia dice que por supuesto no tenemos lucha contra la carne y sangre, pero contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra los espíritus del mal en los lugares celestiales. Pero la Biblia también dice que, en esta lucha contra el diablo y sus agentes, las armas del cristiano no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 de Corintios 10, 4 y 5. Las Escrituras declaran que el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. 1 de Juan 3, 8. Jesús ha despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 15. Las Escrituras dicen: te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 6, 2. Como resultado, el Hijo de Dios debe confesar la palabra de Dios, porque Dios se apresura para hacerlo. La palabra de Dios habla de 3 clases de confesiones. 1. La confesión del señorío de Cristo. 2. La confesión de nuestra fe en la palabra de Cristo y de Dios el Padre. 3. La confesión de los pecados. Cuando oímos hablar de confesión, inmediatamente se piensa en pecado. El diccionario define la palabra confesión. 1. Afirmar algo en lo que creemos. 2. Dan testimonio de alguien que conocemos. 3. Testificar de una verdad que hemos abrazado. Debemos, por tanto, lamentarnos que cuando usamos la palabra confesión algunas personas piensan inmediatamente en pecado, dando ánimo a los hijos de Dios. Para comenzar voy a confesar lo que Dios dijo: vosotros que estabais muertos en vuestros pecados, Dios juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 6. Por encima de cualquier principado y autoridad, juntamente con Jesucristo nos resucitó. Los cristianos deben, por lo tanto, ser conscientes del lugar donde están sentados. Deberían saber que ejercen su acción desde este alto lugar, sobre Satanás y sus agentes. El Señor Jesús, que tiene todo el poder y toda la autoridad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 de Pedro 1, 3. Dios nunca espera que sus niños estén sujetos a las circunstancias. Él quiere que el lugar de la palabra de Dios sea en la boca de los cristianos, para controlar las circunstancias que los rodean. Dios dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Cristianos, me refiero a cristianos nacidos de nuevo, deben entender que cuando pronuncian el nombre de Jesús, es fuego saliendo de sus bocas. Cuando un cristiano se basa en la autoridad que le dio Jesucristo, y pronuncia una orden en el nombre de Jesús, es fuego que sale de su boca y cualquier demonio debe obedecer en una circunstancia determinada. Jesús está vivo hoy en día, para asegurar que cada una de sus palabras se cumplan. Quiero recalcar otra vez un hecho importante, que muchos cristianos pasan por alto, y que Satanás utiliza. Jesús, cuando Pedro les señaló el higo seco maldecido por el Señor en el Evangelio de Mateo, les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 21 y 22. En el Evangelio de Marcos, Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11,
22 al 24. El Señor enfatiza en el poder de la palabra por la boca. También anima a los cristianos a ser precisos en sus oraciones y en el ejercicio de su autoridad. Algunos cristianos piden a la montaña moverse, pero no dicen dónde debe ir. Jesús dijo que si le decimos a la montaña, quítate, y échate en el mar, tomemos este ejemplo de oración para expulsar a los demonios. Algunos cristianos atan a los demonios y los expulsan, pero no los envían a un lugar específico. Esto es peligroso. Al atar un demonio, es obligado, si se lo expulsa, a enviarlo a un cierto lugar, si no éste permanece cerca. Si usted simplemente expulsa un demonio de una persona, el demonio permanecerá en las proximidades, y volverá más adelante o entrará a alguien que no es cristiano. Por lo tanto, los cristianos deben ser cuidadosos cuando cazan demonios. Deben garantizar que el demonio es atado y lanzado a una ubicación específica, y prohibirle regresar. Orando, algunos cristianos dicen, por ejemplo, demonios, detente, en el nombre de Jesús. En lo espiritual, en realidad vemos los demonios parados y esperando la siguiente orden. Pero si el cristiano se detiene allí, no realmente ayudó a la víctima. No juegues con el diablo, no juegue con su enemigo. Dios nos dio un ministerio de liberación y de reconciliación de los hombres con Dios. Por lo tanto, debe asegurarse con cuidado hacer bien su trabajo. Le repito, cuando atas o cazas a un demonio, es obligado lanzarlo a un determinado lugar. Así es, mientras no juegas con el pecado, y vives en la voluntad de Dios, el diablo o sus agentes deben obedecer cualquier orden que se contacte con el nombre de Jesús. Dios ha prometido estar detrás de cada una de sus palabras. Antes de hablar de mi siguiente tema, la forma en que Satanás y sus agentes se están mostrando, me gustaría reflexionar en los siguientes pasajes de las Escrituras. 1. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 10. 2. He aquí os doy potestad, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 19. 3. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54, 15 al 17. Mencioné en mi testimonio que estos poderes del mal trabajan especialmente en iglesias, mercados, en los cementerios, bosques, selvas, y hoteles, en el mar y aire. Primero, el trabajo de los agentes de Satanás, en las iglesias. Estamos siendo testigos hoy que existen en las iglesias muchas personas poseídas. Algunos de ellos hablan en lenguas e incluso profetizan. Solo quienes tienen el Espíritu de Dios pueden discernirlos. Pero estamos hablando aquí de los agentes de Satanás en las iglesias. No estamos hablando de los miembros de algunas sectas secretas que asisten a las iglesias. Algunos incluso son líderes espirituales. Sabemos que están presentes. Me refiero a aquellos que vienen como agentes de Satanás para 1. Causar confusión y conflictos en las iglesias. 2. Destruir iglesias. 3. Dormir a los asistentes durante la predicación. 4. Causar a todo tipo de distracciones durante las reuniones. 5. Ganar almas para Satanás. Como ya expliqué algunas cosas relacionadas con estos temas, simplemente le doy un reciente testimonio. Los cristianos deben permanecer en cada una de las palabras del Señor Jesucristo, porque si desobedecen o hacen concesiones, son predispuestos a caer a la menor tentación de Satanás o sus agentes. Los cristianos han sido liberados de la potestad de las tinieblas y transportado a la maravillosa luz de Dios. Los cristianos fueron llamados a una total separación del mundo y lo que ofrece, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 de Corintios 6, 17. Esta es la historia de la hermana J. Escondí su nombre. Ella nació de nuevo y fue miembro de una iglesia viva. Ella llegó más tarde a unirse a mi iglesia. Ella participó en todas las actividades de la iglesia y estuvo muy activa. Pero, en algún momento, su comportamiento se convirtió en equívoco, y varios decidimos ir a su casa para descubrir lo que estaba mal en su vida. Mientras estábamos entrevistándola, los espíritus que estaban en ella se enfurecieron y comenzaron a manifestarse. Nos dijeron que era su agente en la iglesia. Los demonios fueron expulsados y recibió liberación. Nosotros le hicimos la siguiente pregunta: hermana, ¿cómo es eso que eras un agente de Satanás?
siendo miembro, tomando parte de la iglesia. Ella nos dijo esto. Todo comenzó un día después de la adoración dominical. Una hermana, que pensé era una creyente, vino a verme y expresó el deseo de acercarse a mí, porque ella admiraba mi vida cristiana. Acepté sin reservas su amistad. Ambas fuimos a mi casa, y esta supuesta hermana compró plátanos y maíz, que comimos juntas. Ella permaneció conmigo un rato, luego sus visitas se volvieron regulares, y ella me trajo regalos en cada visita, ropa, zapatos, dinero, entre otras cosas. Después, esta amiga vino con muchas otras chicas jóvenes. Esto continuó durante un tiempo, y cuando esta hermana se dio cuenta que ella había logrado extinguir la luz de Cristo en mí, cambió su método y comenzó a visitarme en espíritu. Me dio un trapo rojo, una cierta piedra, un anillo para mi dedo gordo derecho, una cadena para mi tobillo. Debido a que tantas veces había comido con ellos y por lo que había recibido los regalos, ya no tenía la capacidad de separarme de ellos. Hice un pacto con ellos y empecé a asistir a sus reuniones. Entonces podría convertirme en serpiente, murciélago, entre otras cosas. Entonces me convertí en su agente para ganar almas en la iglesia. Alabado sea Dios. Ahora todos los regalos que ha recibido fueron destruidos y otra vez está feliz en el Señor. Estimado lector, comenzó con una inusual amistad, porque esa hermana J. tiene falta de discernimiento, no estaba alerta, como el Señor nos ha mandado, velen y oren, para que no caigan en tentación. Ella se perdió y cayó en manos del enemigo. Su carrera habría terminado en el infierno a causa de su falta de cuidado. Puede identificar fácilmente a los agentes de Satanás por los siguientes índices. 1. Usan un anillo en uno de sus dedos del pie grande. 2. Llevan una cadena alrededor de un tobillo, o un anillo en la nariz, o pulseras inusuales, entre otras cosas. 3. Pueden unirse a una iglesia o una comunidad y ser muy entusiasta en las actividades del grupo o de la iglesia, solo por un solo cristiano que es de interés para ellos. Algunos se comportan anormalmente, otros son malvados, entre otras cosas. Es por ello que los hijos de Dios deben orar por un espíritu de discernimiento, con el fin de identificar a estos agentes a primera vista. Tan pronto como se dan cuenta que los han identificado, cuidan muy bien de no acercarse a ti, debido a que su amo les advierte en contra tuya. Segundo, el trabajo de los agentes de Satanás, en los mercados. Actúan en diferentes formas en los mercados. Los mercados son una área principal de actividad de los agentes de Satanás. Se puede decir en nosotros, los centros comerciales, igual que hoteles son los lugares donde están al acecho para captar a los hombres. En los mercados, eligen a sus víctimas, como por ejemplo a las mujeres embarazadas a las que causan un aborto espontáneo, para poder obtener la sangre de sus hijos, para sus bancos de sangre. Ellos acompañan a algunas de sus víctimas a su casa, para luego visitarla durante la noche. Esto le pasa a los no creyentes. Algunos elementos de novedad que se venden en los mercados, tales como collares, pintalabios, perfumes o determinados productos alimenticios, como las sardinas enlatadas llamada Reina de la Costa, que tienen un origen dudoso. Aquí algunas cosas en que los cristianos deben ser cautelosos. Puede ser que una dama o un caballero toca repentinamente su estómago o cualquier parte de tu cuerpo. Debes saber que esto se hace para llevar el mal, provocar un aborto, introducir algunas cosas en tu cuerpo o causar una enfermedad. Si esto sucede a un cristiano, él inmediatamente debe pronunciar palabras de autoridad en el nombre de Jesús, para aniquilar o destruir los planes del diablo. Asegúrese de que todo lo que destruyes o atas aquí en la tierra, será destruido o limitado efectivamente. El papel de las actividades culturales. También es muy importante tener en cuenta que muchas personas se inician en las actividades de Satanás o son poseídas, en ocasión de la mayor parte de las ceremonias culturales y bailes. La mayoría de nuestras actividades culturales están inspirados por los demonios. Algunos son impulsados por amigos, otros mediante la lectura de algunos folletos o algunas novelas. Los demonios giran cerca de cualquier ídolo. Trabajan a través de los ídolos en la práctica de la idolatría. Zacarías 10:2. La idolatría es ciertamente un aspecto de la religión, cuando uno ve un poder divino en los fenómenos naturales, o haciendo culto divino a los objetos creados. Romanos 1:18-22. La Escritura define la idolatría como adulterio espiritual. Jeremías 3:8-10. Por lo tanto, un hijo de Dios no debe tener ningún contacto con la idolatría, directa o indirectamente. Esta vida mundana, con prácticas ocultistas o música disco, todo está inspirado por Satanás y sus demonios. Antes de que el Señor me salve, recuerdo que Satanás, durante una de nuestras reuniones,
nos dijo: este mundo me pertenece, gobernaré el mundo entero. Y con mi poder destruiré a todos aquellos que creen en el nombre del justo. Satán no menciona el nombre de Jesús. Y si alguien lo hace en su presencia, corre el riesgo de perder su vida. Yo les prometo hacer a cada uno de ustedes, mis oficiales, gobernadores, etc. Satanás es en verdad mentiroso y padre de la mentira. También se han preparado planes para reducir al silencio a los cristianos de Nigeria, con la restricción de importaciones de Biblias y literatura cristiana. Satanás trabaja a través de los no creyentes que están en posiciones de autoridad y mando para establecer políticas y programas anticristianos. Establece también centros de sanación que tienen un aspecto muy religioso, que le sirven para ganar almas. Estos centros, generalmente llamados casas espirituales de curación, están a nuestro alrededor. Produce muchos milagros falsos, para engañar a sus clientes. Satanás es absolutamente consciente del regreso de Cristo, y él empuja constantemente a sus agentes a ser rápidos y manifestar un celo ardiente en sus tareas. Él dice: no tenemos más tiempo, debido a que Satanás no duerme, porque querido hijo de Dios, usted duerme. Capítulo 8. Estas son las armas del creyente. 1. El nombre de Jesús. 2. La sangre de Jesús. 3. La palabra de Dios. 4. La alabanza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10 y 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 11. Ya he hablado sobre esto anteriormente, pero me gustaría mencionar algunos ejemplos. Por favor, entienda bien que el nombre de Jesús es poderoso. La sangre de Jesús es poderosa. La Escritura dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 8 al 11. Repito lo que dice la Escritura: le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Si el nombre de Jesús está en los labios, el nombre y la sangre de Jesús destruyen los planes de Satanás y matan las estrategias de Satanás y la de sus agentes. Entonces, aprende a cantar las alabanzas de Dios. Las alabanzas son siempre poderosas. Esta es la historia del pastor y escondí su nombre. Él era pastor de una iglesia en Ebutemeta. Lo había tomado por blanco, porque se atrevió a hacer lo siguiente. 1. Perturbaba nuestra paz porque convocaba reuniones desde temprano en la mañana para escuchar la predicación de la palabra de Dios. 2. Se iba por todas partes con su megáfono, particularmente en las estaciones de líneas de autobús, a lo largo de Akintola Road, Ebutemeta. Predicó en estas localizaciones. No solo predicaba, él todavía liberaba de los demonios, entre otras cosas. 3. En su iglesia, exponía las obras de las tinieblas en su predicación, entonces, comenzó a atar los demonios. 4. Oró mucho. 5. Cantaba y glorificaba a Dios todo el tiempo. Envié a mis mensajeros contra él, pero no podían matarlo. Por lo tanto decidí hacer el trabajo yo mismo. Un día, lo vi caminar a lo largo del nuevo camino GRA. Es interesante observar lo siguiente acerca de este pastor. Cada vez que queríamos atacarlo, pudimos ver dos columnas de nubes que lo acompañaban en todas partes, uno a su derecha y otro a su izquierda, y que nos impidió acercarnos. Pero un día, no vi nada, así doblemente tuve la certeza de que mi misión sería un éxito. Ordené la lluvia caer, con el fin de atacar con el rayo. La lluvia comenzó a caer, y el trueno a hacer ruido. Todos los árboles cercanos comenzaron a perder sus ramas, pero este pastor cantó, lleno de alegría. Todavía recuerdo la canción que cantó: en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Como siguió cantando esta canción, la lluvia se detuvo, el trueno se detuvo y dos ángeles aparecieron inmediatamente, uno a su derecha y otro a su izquierda, con una espada de fuego en mano. Sus espadas y sus ojos eran como llamas de fuego. Entonces un viento fuerte sopló y me llevó. Me encontré en otra ciudad. Estaba confundido, pero debido a que tenía el corazón tan duro, todo lo que pude decir fue: este hombre se nos sigue escapando. Este pastor no sabía en realidad el combate espiritual que se llevaba al respecto. Entonces, usted puede ver que los hijos de Dios están bien protegidos. Cuando la Biblia dice:
y nada puede hacerte daño. Eso es exactamente lo que quiere decir. El segundo testimonio se refiere a un cristiano que iba en el mismo autobús que yo. Era muy entusiasta y comenzó a distribuir folletos evangelísticos dentro del autobús. Cuando me entregó un tratado, me negué. Entonces él me comenzó a predicar la palabra. Me empezó a molestar. Le toqué con el anillo que llevaba en el dedo, con la intención de matarlo. Él gritó la sangre de Jesús. Inmediatamente, había rayos y truenos, y apareció un ángel. Un poderoso viento me empujó con gran fuerza fuera del autobús y fui transportado a una espesa selva. Si no hubiera sido rescatado por poderes maléficos, yo podría haberme perdido en esta selva. El cristiano no se había dado cuenta de los enfrentamientos que se llevaron a cabo al respecto. Todo lo que había visto, así como los demás pasajeros, era que había desaparecido del autobús. El nombre de Jesús y la sangre de Jesús son brote de fuego en la boca de un creyente. La Escritura dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. Proverbios 18:10. Estimado lector, si usted es un hijo de Dios, recuerda que Dios ha magnificado su palabra más allá de cualquier cosa. Salmo 138:2. Confesar la palabra de Dios, creer que lo que ha dicho se cumplirá, y será así. Es la promesa de Dios. Me gustaría repetir que se puede confesar solo lo que sabe. La Escritura nos urge a hacer de la palabra de Dios nuestras delicias y el meditar día y noche, para que usted sepa usar bien la palabra de verdad. Colosenses 3:16 dice: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. El Salmo 1:1-3 dice esto: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Lee tu Biblia, ora sin cesar. Ten un corazón alegre y manténgase en el ejercicio de la autoridad otorgada a usted por el Señor Jesucristo. Capítulo 9. Y ahora que el Espíritu y la esposa dicen: Ven, y el que oye, diga: Ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Después de leer este testimonio, ¿qué necesita más para no estar predicando y darle tu vida a Jesucristo? La Escritura dice que el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesucristo ha venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Satanás te odia y ha diseñado un número de maneras de llevarte al infierno con él. Puede dar fe mi testimonio. Si Satanás te hace una promesa o incluso si te hizo un regalo, tenga en cuenta que tiene malas intenciones. Satanás es un mentiroso y el padre de mentiras. Dios lo llama su enemigo. ¿Por qué no creer en Dios y su palabra? No es casualidad que has leído este testimonio. Examínese a sí mismo y asegúrese de estar verdaderamente en Cristo. Usted se engaña a sí mismo si decide seguir siendo solo un aficionado a la iglesia. O peor aún, si aún así, usted decide adoptar una actitud indiferente ante esta decisión, que es la más importante de su vida. Os rogamos en nombre del Señor, reconciliaos con Dios. Y si aún no eres salvo, eso significa, de acuerdo a la palabra de Dios, que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, siguiendo por el bautismo en agua por inmersión. Le recomendamos que lo haga sin demora. Mañana puede ser demasiado tarde. Por eso te lo suplico. Si usted no está seguro de su posición ante el Señor, o si no está seguro de ir al cielo si la muerte ahora lo llamara, por favor, para su salvación, ore la siguiente oración simple con un corazón sincero: Señor Jesús, sé que soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo por mis buenas obras. Sé que merezco ir al infierno, pero me arrepiento de haber pecado, y te pido que me perdones. Por la fe, ahora te recibo en mi vida como mi Salvador y Señor y mi única esperanza de salvación. Entra ahora en mi corazón y sálvame según tu promesa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido todo esto en su precioso nombre. Amén.